Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Qué buen comienzo musical en este ciclo 2023 del Sol de Nuestra España y a través de Radio del Pueblo AM830 y para todo el país. Señoras y señores, arrancando este primer sábado del mes de enero del 2023 con un dúo realmente increíble, con un dúo muy particular, por cierto. Por un lado, la trayectoria de una grande como Ana Belén, esta mujer que tiene una impronta musical muy particular, nacida justamente en Madrid, es la gran madrileña María del Pilar Cuesta Acosta, más conocida obviamente como Ana Belén, conocida por todos, y junto a un joven también que salió de Operación Triunfo en el año 2017, que es Agoney Hernández Morales, conocido como Agoney. Gran cantante, músico, compositor que saltó a la fama, como les decía a ustedes, en el año 2017. Esto quiero agradecérselo a la gente de Radio y Televisión Española que nos ha enviado este dúo muy especial, y para arrancar de otra manera distinta al programa, porque con esta España camisa blanca de mi esperanza y la esperanza que tenemos todos, los que son españoles, los que somos descendientes de españoles, que España en este 2023 vaya bien las cosas y que mejore también, lo mismo que acá en la República Argentina. España camisa blanca, el primer tema musical de este ciclo 2023 del Sol de Nuestra España, edición federal, en las voces de Ana Belén y Agoney. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición federal del Sol de Nuestra España. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Buen comienzo de año para todos. Espero que hayan arrancado bien este 2023 con el pie derecho. Como siempre dicen que hay que estar pisando con el pie derecho, obviamente, y también aquellos que comieron las 12 uvas, también, y disfrutarlo en familia y con los amigos. Bueno, nosotros acá estamos en este ciclo 2023 ya rumbo a los 28 años de vida en forma ininterrumpida. Todavía falta porque es en octubre, ¿no es cierto? Pero bueno, ya estamos de pleno y de lleno a esta propuesta de este gran magazine radial de nuestra colectividad española y sus descendientes en la República Argentina, que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal. Como así también para los que gustan de la cultura española y los que gustan de la cultura europea. Acá estamos juntos hasta las 13 en este gran magazine radial. Hoy tenemos de todo y para todos. Espero que le hayan traído alguna cosita a los Reyes Magos, seguramente a nuestros oyentes, ayer que fue el día de Reyes Magos, esa ilusión, y más que nada de los pequeños, ¿no es cierto? Con los tres reyes. Así que bueno, obviamente hoy vamos a estar hablando también de lo que tiene que ver con una connotación gastronómica de los Reyes Magos también. Ya les vamos a contar. Bueno, estamos con todo nuestro equipo completo de trabajo. Puesta en el aire, en estudios centrales de Radio del Pueblo, allí está Nicolás Olaechea. Hola Nico, muy buen día, bienvenido y buen comienzo de año también para vos y con toda tu familia. Así que bueno, Nicolás Olaechea está en los estudios centrales de Radio del Pueblo. Nosotros estamos aquí desde nuestros estudios de radio de Mive Producciones, en el Distrito Tecnológico, aquí en Parque de los Patricios, con toda la infraestructura necesaria para compartir y disfrutar estas 3 horas. Belén Dipsa la tenemos ya en producción y en redes sociales. Mónica Cervantes
ya la tenemos en la producción ejecutiva de nuestro programa. Mili Dipsa también ya la tenemos en lo que es la producción y en el soporte técnico, ese ida y vuelta con los estudios centrales de Radio del Pueblo, como siempre, y quien les habla en la dirección y conducción, un servidor, Oscar Di Profio Bernardes. Bueno, hoy el Santoral conmemora a San Raimundo Peñafort. Les cuento que nació en 1175 en Villafranca del Panadés. Esto es cerca de Barcelona, en nuestra madre patria. Además, redactó importantes obras de teología y moral y a los 70 años dejó su cargo para poder continuar en la enseñanza y en la pastoral. Y murió con casi 100 años de edad. Longevo realmente. Bueno, les cuento que hoy, 7 de enero del 2023, es el día del sello postal. Esto se debe a que ese día nació Heinrich Stephan, un personaje que organizó el sistema postal de Alemania y además fue el fundador de la Unión Postal Universal. Y recordemos que el primer sello postal del mundo fue el Penny Black de la reina Victoria. Miren ustedes, es el perfil de la reina con la palabra postage en la parte superior y las palabras un penique, en este caso, en el margen inferior. Y hoy ese sello, escuchen esto, vale más de 2.000 millones de dólares. Una cifra realmente para tenerlo en cuenta realmente. Bueno, ¿qué tenemos en el día de hoy en el programa? Bueno, tenemos de todo y para todos. En un rato, Ernesto Arriaga con todo el tránsito y el transporte argentino. También lo tendremos desde Mallorca a nuestro hombre del deporte español, Tony Cabot, con todas las novedades de las disciplinas del deporte español, porque ya están jugando el fútbol, obviamente, y el Deportivo Español aquí en la República Argentina. También tenemos con Belén Dipsa, que vamos a hablar de las noticias sobre la realeza de España también, y en este comienzo de año del 2023. Estaremos también con Belén Dipsa, con todos los eventos de la colectividad y todo el espectáculo, tanto de Argentina como de España, y también que sumamos la República Oriental del Uruguay. Así que por eso también tendremos a Roberto La Rosa con todo el deporte argentino. ¿Saben por qué? Porque hoy arranca un amistoso, Boca Independiente. Después vamos a hablar de ese tema. Tenemos tiempo todavía. Estaremos charlando en minutos, nada más me está confirmando ya la producción, que ya están tratando de comunicarse, conectarse con Enrique Mora Yaría. Enrique Mora Yaría es el vicepresidente del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Vamos a estar charlando un poquito de lo que se viene en el centenario de la institución, porque ya están trabajando, a pesar de que es mes de enero, y le voy a preguntar algunas cositas porque me interesa saber un poco lo que son las raíces españolas de mi querido amigo Enrique también, porque tiene raíces españolas riojanas, en este caso. Bueno, pero señoras y señores, les voy contando. Tendremos toda la información sobre este verano 2023 del Centro Asturiano de Buenos Aires. Y también vamos a volver a disfrutar de una entrevista que en su momento le habíamos hecho a Raúl Vega, al amigo Raúl Vega. Él es arquitecto y es vocal de la Junta Directiva del Centro Asturiano de Buenos Aires, quien en su momento nos habló el año pasado sobre la restauración de la sede social de la calle Solís en el Centro Asturiano de Buenos Aires, la sede social. Así que saben ustedes que una obra magnífica también. Está previsto, vamos a estar charlando hoy con Ramón Suárez, presidente del Centro Gallego de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque hoy justamente es un acto muy importante que lo vamos a estar destacando con Ramón Suárez. Tiene que ver sobre el acto homenaje que se le va a llevar adelante en el día de hoy al poeta Castelao, tan conocido por todos los que tenemos descendencia gallega, y los que no son descendientes gallegos también conocen la historia de Daniel Castelao, Alfonso Daniel Castelao. Y bueno, y obviamente las instalaciones de este emblemático hospital, en este caso. Estaremos charlando, ¿saben qué? Esto les va a gustar. En un ratito, es un muchacho joven, está en todos los medios de la televisión, porque aparece en distintos medios de televisión, de radio, y hoy lo vamos a tener, porque está entusiasmadísimo de estar con nosotros en el programa. Se trata de Juan Manuel Alfonso Rodríguez. Bueno, cuando digo Juan Manuel o digo Alfonso Rodríguez, ya se imaginan. Es panadero de tercera generación de la famosa panadería Artiaga, quien hablará sobre el origen de la rosca de Reyes,
franceses y la historia española de esta icónica panadería. Así que realmente para disfrutarlo sinceramente. Y además tendremos la mejor música española, tanto en información, tanto nacional como de nuestra madre patria. Pero ahora sí la tenemos a Mili Dipsa, que le voy a pedir a Mili que nos recuerde central de oyentes del programa, central de oyentes, cómo se pueden comunicar y también todas las redes sociales, vías de comunicación. Mili Dipsa, muy buen sábado, bienvenida y buen comienzo de año. ¿Cómo va, muchacha? Muy bien, acá andamos, muy buen comienzo de año, muy buen comienzo de 2023. La verdad que suena tan prometedor, la verdad que Tan sí, prometedor, sí, sí, no le totalmente. salía. No, no me ¿Qué le salía así. importa? Acá estamos, acá estamos. Así que la verdad que ¿Como sí. algo anoche? No, ¿no? No, Ah, no, no, bueno, por no, favor. pregunto. Es la hora, hay que entender, es muy temprano, la verdad que sí, pero bueno, acá estamos firme, como Bueno, decíamos el otro aclaremos, día. es temprano porque ustedes se cuentan tarde para terminar el programa. Claro, sí, 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 Aclaramos, sí, sí, la verdad que aclaramos. Porque sí. uno dice, salen las chicas los viernes, no, ¿qué tal? Si se quedan hasta las, no sé, 4, 5, 6 de la mañana trabajando para la puesta en escena, como quien dice, ¿eh? Porque esto sale al aire, sí, está todo perfecto, pero lleva toda una producción de muchos días, porque son 3 horas, Mili, y eso le digo siempre a la audiencia y a todos los que son de colectividad, no es un programa para hablar solamente, hay que producir. Y esto lleva un tiempo realmente muy importante. Mili, Sí, vamos. así es. También nosotros esperamos hasta el último momento para ver si hay alguna noticia, porque siempre surge Y alguna pasan, y noticia, sí, algo de estamos último en vivo. momento. Así que bueno, ahí estamos. Esperamos que hayan comenzado muy, pero muy bien este nuevo año. Así que acá estamos acompañándolos como siempre hasta las 13 horas. Y recuerden que si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a la central de oyentes 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100, sino también a través de la multiplataforma digital que tiene El Sol de Nuestra España, porque sí, amigos, amigas, estamos en todas las plataformas digitales, estamos en YouTube, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Nos pueden encontrar muy pero muy simple como El Sol de Nuestra España. Repito, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube también nos pueden buscar como El Sol de Nuestra España. Recuerden que en YouTube pueden volver a disfrutar de todos los programas y entrevistas que fueron parte del 2022. Así que ya estamos en el 2023. De todas formas, ya el lunes va a estar seguramente el programa con todas las entrevistas cargado en lo que es el canal de YouTube del Sol de Nuestra España. Así que muy simple, entran ahí en YouTube, El Sol de Nuestra España, se suscriben gratuitamente y pueden disfrutar de todo el contenido que tenemos en esa plataforma. Perfecto, Mili, perfecto. Y recuerden que la suscripción es gratuita, ¿eh? Así que eso es muy importante, Mili siempre lo destaca. Así que bueno, señoras y señores, datos de las 10 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos ya 26 grados 6 décimas de temperatura. 26,6 la temperatura en Buenos Aires, 27 grados la sensación térmica, 49 el porcentaje de la humedad. El cielo está ligeramente nublado, la visibilidad es óptima, 10 kilómetros y hoy tendremos una jornada que realmente más que calurosa. Bueno, si le hablo de España en líneas generales, las condiciones climáticas, acá estoy viendo distintos pantallazos. Madrid, cielo nublado con 5 grados, 4 décimas. A ver. Extremadura, 11 grados, 12 grados. Bueno, está fresco, ¿eh? Mallorca, donde está Toricabo, tiene 18 y medio, así que es el más beneficiado. Bueno, señoras y señores, en 30 segundos llegan los amigos del Centro Riojano Español de Buenos Aires para compartir un momento muy especial con todos ustedes. Vamos que venimos. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Riojano Español de Buenos Aires. Señoras y señores, estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal aquí a través de Radio del Pueblo M830 para todo el país. Estamos en este rinconcito tan particular del Centro Riojano Español de Buenos Aires, a veces con vivencias, con distintas propuestas, con protagonistas del día, protagonistas del Centro Riojano Español o invitados por parte del Centro Riojano Español que comparten este momento tan especial aquí en nuestro programa. Y ahora, justamente, lo tengo en línea
España, ya me estaba comentando en línea privada, ya tomó su desayuno, está tranquilo, sentado en un sillón, compartiendo la radio con nosotros, porque del otro lado tiene su esposa, obviamente, que está en la cocina, escuchando la radio, mientras yo le hago la nota a él en el comedor de su casa. Y lo tenemos en línea en este sábado, que es el vicepresidente del Centro Riojano Español de Buenos Aires, que es mi amigo Enrique Mora. Enrique, mi querido Enrique, buen día, buen sábado y bienvenido, buen comienzo de año. ¿Cómo estás? Buen día, Oscar, fantástico, muy bien. Y aparte, te olvidaste de poner mi segundo apellido, Sí. que es Yaría, Sí. es el apellido de allí. El Mora es de aquí, pero bueno, adelante. No. Disculpa que te corrija. Pero me parece genial lo que me estás haciendo en la corrección. Enrique Mora Yaría. Yaría, con doble L, exactamente. Bueno, Enrique, ¿cómo estás? Sí. ¿Cómo comenzaste el año? ¿Bien? Mira, lo comenzamos bien, generalmente reunidos con familia y sin ningún tipo de exceso, y bien. No he perdido el sentido, por lo menos, de lo que he bebido, o sea que está bien. Bueno, perfecto. Eso es lo importante, Enrique, eso es lo importante. Enrique, sabemos muy bien que el Centro Riojano Español, que tiene muchísima actividad, venimos comentando todos los sábados aquí en el programa, obviamente han hecho un trabajo espectacular en el 2022, desde la parte cultural, la parte gastronómica, la parte de propuestas artísticas como el coro de danzas, también, y lo que tiene que ver no solamente coro de danzas, sino también danzas y coro, porque realmente es todo un conjunto, pero han trabajado y siguen trabajando y se están preparando para el 2023 en una forma muy especial. Pero, bueno, tu concepto y qué nos podés comentar de este 2022 que hemos pasado, Enrique. Bueno, mira, tenemos, y discúlpame que haga, digamos, un poco de política, Ajá. pero tenemos un gran impulsor que es Pedro Valenciaga Moreno, nuestro Sí. presidente. Exactamente. Es un hombre bastante menor que nosotros, Ujú. y los otros, algunos, yo soy octogenario y algo más, Sí, sí. y bueno, y como has dicho muy acertadamente, hemos tratado de hacer lo mejor posible para recuperarnos de la quietud a la cual nos llevó la pandemia. Ajá, sí. Ujú, es Bueno, cierto. en cambio, en el 2023 Ujú. estamos con mucho trabajo, mucha ilusión por el centenario que se celebra el Día de San José el Sí. 19 de marzo. Exactamente, Enrique. Exactamente. Estamos tratando de hacer una fiesta por todo lo alto, como Bien. dicen en España. Sí, ¿verdad? señor. Ujú, Y sí, bueno, señor. y esperemos que el trabajo se vea. Claro. Ujú. Bueno, yo te puedo contar algo si Sí. no te incomoda, no te corto el hilo. de No, esto. no, te escuchamos, Enrique, por Mira, favor, te fíjate. escuchamos. Sí. Yo soy el único de 26 primos que no nació allí. Ah, mira vos. De mis primos, mi madre fue la única que emigró, y de mis primos emigró uno solo. Ajá, sí. Ella falleció. Ajá, sí. Pero este muchacho vivía con nosotros, Sí. donde vivía con mi familia, Sí. mis padres, Ujú. y yo sabía lo que era de La Rioja porque venían los amigos a buscarlo, iban a bailar, Sí. pero era cosa de ellos, porque yo no me impactaba. Ajá. Pero fíjate lo que son las cosas de la vida. Ujú. En 1972, Sí. la empresa que yo trabajaba, Sí. me mandó 2 meses a hacer un curso a Manchester, a Inglaterra. A Inglaterra, sí, sí. Bueno, estuve 2 meses. Te Ujú. puedo asegurar que febrero y marzo Sí. en Inglaterra no se lo recomiendo a nadie. Claro, sí. Es terrible. Ujú. La segunda cosa es que pedí en la empresa que me dieran un par de días el fin de semana que viajaba, Sí. y pude ir a España. Ajá. Hice escala en España y de ahí me fui al pueblo. ¿Qué pueblo? Juan- ¿Qué pueblo? Anguiano. Anguiano. Bien, perfecto. Y bueno, y ahí pude conocer a toda mi familia que se reunieron y me marcaron para el resto de mis días. Claro que sí, claro, sí. Ahí empezó un vínculo
para encontrar mi identidad riojana y española, Sí, y me siento como uno más de ellos. claro que sí. Ujú, bien. Mira, en un momento dado, no me acuerdo qué año, don José Armas, nuestro expresidente, Sí, sí. se hizo una fiesta muy grande en el Hotel Hilton, Ajá. no me acuerdo el año, Ujú, y pidió a la juventud que vaya a colaborar. Yo de juventud no tenía nada, Ajá. pero me sumé a colaborar. Sí, Y bueno, me hace muy feliz hacerlo. claro que sí. Bien. Pero, y bueno, ahora, lamentablemente, con 85 años, Sí. y en abril 86, bien. Ujú, las fuerzas no son las mismas. Claro. Pero mi voluntad es férrea. Es férrea, esa. Hago lo mejor que puedo. Sí, 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 sí. Bueno, ahora yo te quería contar, creo que, no sé si ya lo comenté la vez pasada, Decime. que en julio pasado compartimos varios días con toda mi familia de aquí, Ajá. en el pueblo. Sí. Algunos se conocían, Mm. otros no, Sí. pero es increíble la integración Ajá. de los de aquí con los de allí, Bien. que fue todo un éxito. Bien. Yo Bien. lo único que les pedí Sí. que hicieran, fuimos para fiesta de Santa María Magdalena, Ajá. Sí. bien, y lo que les pedí que hicieran, que la fiesta se quedara en el pueblo. Y Ajá. después, Sí. como dicen por allá, cada uno a su aire. Claro. Sí, sí. Y Ujú. bueno, y se fueron Mm, con un grupo de primos, tíos y qué sé yo, Sí. tíos jóvenes, ¿no? Sí, sí. Se fueron a Calafell y hicieron una especie de gran hermano. Ajá. Alquilaron una casa y estuvieron, creo que 10 días o así, Sí. y cada uno tenía un rol, y uno cocinaba, el otro limpiaba, pero una convivencia, una hermandad increíble. Mira vos. Y a los que no habían ido nunca, Sí. los que no habían ido nunca, Mm, realmente les impactó. Tan es así que a muchos no les interesaba, pero les están pasando como me pasó a mí, Sí. que te impactó todo. Claro. Sí, Pero sí. bueno. Sí, sí. Mira vos. Vos Mira vos. fíjate, perdón que siga, Sí. si me dejas hablar no me callo más. Sí. Mi madre tardó 43 años en volver Mira vos. Sí. y lo hizo 3 veces más con mi padre. Apa. Ujú. De paso te cuento Sí. que mi abuela paterna Mm, era de un pueblo que se llama Oteiza de la Solana, Ajá. que es Navarro. Ah, mira vos. Sí. Y fíjate una cosa, lo que era la vida en aquellos entonces, ¿no? Sí, Enrique. Mi padre era el tercero de 10 hermanos. Ajá. Mi abuela murió en el parto de su hija número 11, Ah. y la chica también, Ah. a los 38 años. Ay, qué joven, Dios. Era criminal. Sí, sí. A los 38 años, 11 hijos. Sí, sí, no, no, una locura, terrible. Una locura. Sí, Pero bueno, sí, sí. y te di cuento, Sí. una vez que fuimos con mi padre y mi madre, fuimos al pueblo de su madre, Ajá. y preguntó por la familia. Paramos un pueblo, será 2.000, 2.500 habitantes, fuimos Sí. con el coche, Sí, paramos en un pueblo, mi viejo hablaba más que yo, sí. y le preguntan a la señora, ¿alguna familia de apellido Nieto, que era el apellido de mi abuela, Sí. o Cascante, que era el segundo apellido de ella? Sí. Y le dijo, mire, esa es la casa de los Nietos y esta es la de los Cascantes. Ajá. Mira vos. Tocó timbre, Sí. preguntó, se presentó quién era, hijo de quién era y qué sé yo. Sí. Era la casa donde había nacido mi abuela. Ay, mira vos. Vos fijate las cosas del destino, podía haber parado en otro lugar, Exacto. pero la primera parada que hacen Sí. es frente a donde nació mi abuela y vivía. Había algo Bueno, más, le claro, mostraron- había algo más, Enrique, algo muy especial, ¿no es cierto?, de particular en poder llegar a esa casa, ¿no? Y en especial Claro, no, en esa lo casa. que pasa es que fue cuando fueron mis viejos, le dijo uno de mis primos de allá, dice, mira, quisiera conocer la casa, el pueblo donde nació mi madre. Ujú, Bueno, sí. cuando lo hicieron pasar y
le dijeron, en esa silla seguramente se sentaba tu madre, qué sé yo. Sí. Me contaron, porque yo no viajé con ellos en ese momento, que Sí. estuvo 45 minutos llorando, mi viejo. Y claro que sí, claro que sí. Se quedó sin su madre a los 13 años, Sí, 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 sí. ¿viste? Entiendo, entiendo. Pero bueno, entiendo. son historias de la inmigración y de la emigración, ¿verdad? Ajá, ajá. Y escúchame, hablando de la colectividad española, de los riojanos acá Sí. en la República Argentina, por ejemplo, sé que los riojanos tienen, o sea, o viene de descendencia riojana, lo que tiene que ver, dieron trabajo, en este caso, y dieron trabajo acá en el país, en distintos lugares, en distintas ubicaciones, algunos que tenían negocio, comercio, empresas, no sé, por ejemplo, tú me habías comentado, no a mí, a mi hija, en la semana cuando estuvieron coordinando la charla para hoy, algo que tiene que ver, por ejemplo, con, o sea, mirá lo que me voy, el otro día me había dicho Pedro Valenciaga que el Palacio San Miguel tiene raíces riojanas. Estamos, ahora vamos a hablarlo, pero por ejemplo acá esto que tiene que ver con el ND Ateneo, ¿es así? ¿Puede ser, Enrique? Mirá, el Ateneo, la librería original, Sí, el que la fundó, sí, que también tenía editorial, era don Pedro García. ajá, sí. Don Pedro García, este hombre era del pueblo de mi madre. Ah, Y te cuento un detalle muy lindo. sí, sí, Cuando mi madre vino con su prima Sí. en el barco, ujú, era el Conterroso en aquel momento, mira vos. viajaba en tercera. Claro, porque claro. Si no tenía que ir nadando. Sí, 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 te Y entiendo. bueno, te y este entiendo. señor, Pedro García, venía en primera porque ya había hecho dinero. Ujú, Y una cosa que lo engrandece, a mi criterio por lo menos, sí, es que este hombre iba todos los días a tercera a ver si las dos chicas de su pueblo estaban bien o precisaban algo. mira vos, qué bueno esto que me estás contando, ¿eh? Algo para... Sí, 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 sí. sí, bueno, para destacar lo que me estás contando. Bueno, te hago otra pregunta, Enrique, porque ya ahora vamos a compartir un lindo tema musical, pero tengo que hacerte esta pregunta. ¿Están ya trabajando, ya me dijo Pedro Valenciaga, están preparando todo para tirar la casa por la ventana el 19 de marzo, que es el día de San José, el Día del Padre en España, para lo que va a ser el centenario del Centro Riojano Español allí en el Palacio San Miguel? Es así, ¿no es cierto? Exactamente, ya tenemos reservado el local, digamos, Sí. y bueno, se están ultimando los detalles para que sea un éxito. Bien, bien. Y aparte de ello, viste, estamos tratando de hacer un libro por el centenario, Ajá, y bueno, que llegado el momento repartiremos, estamos poniendo colaboración todos los que podemos, los que tenemos material. claro, claro, Y bueno, fíjate que yo en alguna medida Sí. colaboro, que escribo para una revista del pueblo de mi madre. Ah, mira vos, bien, Y bien. era una revista que era trimestral Sí. y ahora por distintas razones es 3 veces al año sale. Claro, claro, igual, está. Bueno. Así que, Enrique, hay que tener en cuenta, porque ya están trabajando, obviamente ya estamos al tanto que en febrero arrancan nuevamente el equipo de danzas a organizarse, el coro, danzas, ya preparando todo para marzo, y que ya están trabajando para aquellos que tengan interés en participar, para ir adquiriendo las entradas, las tarjetas de invitación para esta gran fiesta del Centro Riojano Español de los 100 años, que pueden llamar al 11, es un WhatsApp, 11 32 92 54 16. Reitero, 11 32 92 54 16, que además hay un correo electrónico que es centroriojano@gmail.com. Reitero, centroriojano@gmail.com. Y si no, más fácil, Enrique, que se conecten o que llamen o WhatsApp o lo que sea al celular del Centro Riojano, que ellos atienden siempre, están al tanto todos los días, 11 32 92 54 16. Así que bueno, ya preparando todo, Enrique, ¿vas a cantar ese día vos ahí o no? También. Si yo canto, me sacan la ciudadanía. Si canto el himno nacional, me sacan la ciudadanía argentina. Ah, bueno, Y está. si canto algo español, me saca la ciudadanía española. Bueno, está. Imposible, pero que tengo a mi esposa que es así canta. Ah, muy Es bien. descendiente de andaluces, Sí. y la jota no le había pegado Ujú. hasta que empezó a cantarla.
Bueno, perfecto. Así que, bueno, Enrique, no te quiero robar más tiempo porque sé que tenías algunas cositas para hacer ahora a la mañana. Yo te quiero agradecer este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Mandar un beso enorme a tu esposa, que obviamente hemos compartido algunas cenas en la casa de la familia Baliari, de los Baliari, así que por eso, y hemos disfrutado con estos grandes amigos que son Mari y don Juan también y Guillermo Baliari. Así que recordando a nuestro amigo que ya no está, ¿no? Claro. Así que, pero bueno, yo te quiero agradecer este ratito, Enrique, y vamos a estar en contacto permanente porque ya estamos en pleno mes de enero, hoy es 7 de enero, ya nos damos vuelta, termina enero, arranca febrero y se nos viene marzo con el centenario, la gran fiesta, que van a tirar la casa por la ventana, ya me lo dijo Pedro Valenciaga, porque están preparando shows espectaculares, va a haber algo muy especial para ese día, así que, bueno, vamos a estar todos atentos para compartir el centenario de la institución. Enrique, ¿qué te parece? Me parece bárbaro y seguramente vos estarás por lo menos en nuestra mesa de preferencia. Bueno, Enrique, yo te agradezco mucho, gracias por este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, nuestro querido Enrique Mora, vicepresidente del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Mira, Enrique, para cerrar la charla... escúchame, antes de la música, estás viajando a España nuevamente, ¿es así, no? ¿Puede ser? Sí, escúchame, Sí. Viajo con mi hija, 2 amigas Bien. y mi mujer. Bien. Viajamos el 25 de mayo y volvemos el 20 de junio. 2 fiestas patrias de aquí que las vamos a empezar a celebrar por allí. Está bien, perfecto. Y después me vas a ir contando algunas otras novedades al respecto. ¿Te parece, Enrique? Sin ninguna duda. Dale, quedamos así. Y bueno, y para cerrar la charla con mi querido amigo Enrique Mora, vamos a disfrutar a un intérprete que nació en Grañón, en La Rioja, Grañón. Joven, tiene 64 años, canta muy bien, el hombre hace de todo, cantante, autor, promotor, arreglista, productor musical español, hace de todo. Es Juancho Ruiz, en este caso, junto a Ángela Muro, a Teo Echaure, a Jesús Vicente Aguirre. Mirá qué título, querido Enrique, La Rioja existe, y es así. Es así y aparte de eso, nuestro coro la canta. Vamos todavía entonces. Enrique, abrazo grande y un cariño a la familia y quedamos en línea privada, no me cortes. Gracias, querido. Gracias a vos. Enrique Mora, vicepresidente del Centro Riojano Español de Buenos Aires, en esta versión de Juancho Ruiz con otros intérpretes. La Rioja existe, es la propuesta musical, lo compartimos de esta manera. Vamos. Batallas y leyendas, castellanos y navarros la quisieron por frontera. Estrella Gerardo dijo, ahora no hay gritos de guerra. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Inmigración amplía los programas tanto para inmigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia de Migración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com.
Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentina Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina San Martín, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. 10 de la mañana, 46 minutos de la hora en la Argentina, 14:46 en nuestra madre patria, no hora menos en Islas Canarias. Estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Vamos con los números de la suerte. Las quinielas nocturnas anoche, viernes, en la ciudad de La Cabeza, favoreció el número 3087, 3087 en la tómbola de... En provincia de Buenos Aires, anoche a La Cabeza, favoreció al número 5837, 5837. Montevideo ayer no hubo sorteos, En tómbola de Montevideo ayer no hubo sorteos. Vamos a Santa Fe, a La Cabeza anoche favoreció el número 7350, 7350. En Entre Ríos, anoche a La Cabeza, favoreció el número 8321, 8321. Y por último, en Córdoba, anoche a La Cabeza favoreció al número 5043, 5043. Esto es todos los números de la suerte aquí en la República Argentina. Pero ayer se llevó a cabo el sorteo de la Lotería del Niño en nuestra madre patria. Saben ustedes que es el sorteo extraordinario del niño, también conocido como sorteo del niño, Lotería del Niño, y que es el segundo de los sorteos más populares, más importantes que se celebran en España después de lo que es el sorteo de Navidad. Así que cada 6 de enero se lleva adelante coincidiendo con la festividad justamente de los Reyes Magos. Así que bueno, enhorabuena, esto se lleva en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, esto es en Madrid, y atención, porque a La Cabeza en la Lotería del Niño en España con 2 millones de euros, escucharon bien, 2 millones de euros, fue favorecido con el número 89.603, 89603, la Lotería del Niño en nuestra madre patria en España, obviamente para destacarlo, un precio, una cifra realmente más que importante también y para destacarlo. 2 millones de euros en la Lotería del Niño, el primer premio. Mili Dipsa, rapidito, vamos a recordar, central de oyentes, que veo que hay algunos oyentes que están llamando y mucha juventud también, eso que me alegra mucho realmente. Vamos a destacar en línea de comunicación, central de oyentes y redes sociales. Mili, vamos. Muy bien, si se quieren comunicar con nosotros, recuerden que lo pueden hacer durante el programa y en la semana también al siguiente número, 11 36 76 6100, vuelvo a repetir,
11 36 76 6100. Si se comunican desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15. 15 36 76 6100. Pueden mandarnos mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp, llamarnos por WhatsApp también, si no por la línea común. Ahí los estaremos atendiendo. Recuerden que durante el programa y en la semana también, a partir de las 12 del mediodía, de 12 a 20 horas, pueden comunicarse a la central de oyentes. Así como también voy a pasar el mail. ¿Por qué? Porque muchos amigos, muchas amigas nos preguntan cómo puedo hacer para hacerles llegar un evento, una gacetilla, alguna información. Bueno, lo pueden hacer al siguiente mail: elsoldenuestrahispana@gmail.com. Repito, elsoldenuestrahispana@gmail.com. Muchos nos preguntaban por qué Hispana y no España. Eso, Es porque Internet la ñ no la toma para los mails, claro. así que ahí ponemos la N, queda elsoldenuestrahispana@gmail.com y nos pueden enviar, vuelvo a repetir, información, gacetillas, eventos. ¿Saludos? Saludos Ah, también. también. Ah, Sí, bueno, sí, bueno, sí. buena Tenemos pregunta. qué Susana sé yo. Luquiños, que siempre nos manda junto a Horacio, nos mandan Sí. unos mails hermosos, hermosos por las fiestas y también durante el año. Así que bueno, ahí se pueden comunicar con nosotros y en la multiplataforma digital del Sol de Nuestra España estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos pueden encontrar como El Sol de Nuestra España. Muy, pero muy simple, El Sol de Nuestra España, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. En YouTube se pueden suscribir gratuitamente y volver a disfrutar de los programas y entrevistas del Sol de Nuestra España. Perfecto, Miri, muchas gracias. Antes de ir con nuestra propuesta que tenemos siempre de la mano de mi querido y recordado Juan Alberto Baliari para compartirlo, vamos con las cotizaciones registradas en el día de ayer. ¿Cómo cerraron la jornada bursátil el día de ayer? El dólar oficial para la compra ayer cerró en 177 pesos con 61 centavos. Para la venta en 186 con 61. El dólar blue ayer sub y baja esta semana, para la compra cerró en 350 pesos, para la venta 354. El dólar turista o solidario cotizó en el cierre de la jornada de ayer en 326 pesos con 57 centavos. El euro oficial ayer para la compra cerró en 185 pesos con 75 y para la venta 194 pesos con 75 centavos. Y por último, el euro blue cerró para la compra ayer en 352 pesos y para la venta 356 pesos. Todas las cotizaciones aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo para todo el país, porque en 30 segundos ahora sí llega el rinconcito de mi querido amigo Juan Alberto Baliari. Vamos. El Sol de Nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Y ahora en nuestro programa presentamos Cuando Canta España, recordando a su conductor y creador, nuestro querido amigo Juan Alberto Baliari. Bueno, antes de que nada, antes de hablar de lo que siempre lo hacemos habitualmente en nuestra propuesta radial, recordando a Juan Alberto, un beso enorme, pero enorme para la familia Baliari, porque anoche se agrandó la familia. Anoche se agrandó la familia, ha nacido, ha llegado a este mundo Gianni Valentino. Gianni Valentino. Acá me decían mis hijas, qué nombre artístico. Bueno, mira vos, tal vez ahí es algo hereditario, también por el lado del querido y recordado Juan Alberto, del tío, también de Guillermo Baliari, uno nunca lo sabe. Así que Gianni Valentino ha nacido, ha llegado a este mundo en el día de ayer, así que bueno, Guillermo Baliari, abuelo ya por segunda vez, joven abuelo, por cierto, así que abrazo grande, querido Guillermo Baliari, un beso enorme para vos y toda la familia. No me quiero, obviamente, olvidar de don Juan y de Mari, que deben estar, bueno, ya ni me lo quiero imaginar, por cierto. Así que, bueno, un beso enorme para ustedes, para Fernanda, bueno, para toda la familia, y yo sé que desde una estrella
un amigo personal lo va a estar guiando y cuidándolo como tiene que ser a Gianni Valentino también. Así que bueno, y los papás del bebé, claro que sí, ¿cómo deben estar? Ah, bueno, me imagino. Así que bueno, enorme beso para la familia Baliari. Se agrandó la familia, enhorabuena. Felicitaciones. 2023 con el pie derecho y más que nunca, también ahora con la llegada de Gianni Valentino a este mundo. Así que bueno, pero claro, estamos en este momento de Cuando Canta España, recordando a mi querido Juan Alberto Baliari, y si tenemos que hablar también de una gran intérprete, una mujer que sin lugar a dudas se marcó un ícono como cantante, como actriz española, era reconocida como la reina de la copla, sin lugar a dudas, una reina de la copla muy particular, muy especial, una mujer que en este caso marcó una impronta en lo que tiene que ver la cultura musical en España y en el exterior también. Conocida como la reina de la copla, como Doña Juana, como la emperatriz de la copla, una voz privilegiada realmente. Así que la vamos a recordar a esta gran mujer que era Juana Reina Castrillo, más conocida como Juanita Reina, y en esta versión tan particular, Francisco Alegre. Vamos. Francisco Alegre, corazón mío, tiende su cama sobre la arena del redondo. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Muy bien, 10 de la mañana, 57 minutos la hora en la República Argentina. Bueno, como siempre venimos un poco atrasados, pero bueno, sí es la cocina del sol de nuestra España, una cocina donde tenemos de todo, una cocina que tenemos la parte gastronomía, la parte de pastelería, tenemos realmente para compartir buenas propuestas musicales, buenas propuestas periodísticas, buenas propuestas que tienen que ver con el deporte también, y claro, obviamente hablar del deporte, si tenemos que hablar de lo que es las campañas deportivas del fútbol de España, sin lugar a dudas, hay que destacar el fútbol español, porque el fútbol español está con todo, y aparte los argentinos, jugadores mundiales de nuestra selección argentina, que sin lugar a dudas están viviendo un momento muy especial en España y también en el exterior, en España y en el exterior. Esto hay que destacarlo y hay que señalarlo también. Así que bueno, enhorabuena, por cierto, que la selección argentina llevó adelante este campeonato mundial y obviamente se ve con gran repercusión en lo que tiene que ver justamente en todo lo que está sucediendo habitualmente en lo que corresponde, en este caso también en el fútbol español. Bueno, antes de conectarnos con Tony Cabot, estamos tratando de comunicarnos con nuestro querido Tony Cabot, les voy contando algunas cositas, algunos cumpleaños, en este caso, para destacarlo con todos ustedes. Hoy, por ejemplo, está cumpliendo años Carmen Machi, la actriz española de múltiples películas y series que hace poco tiempo se estrenaron en Netflix, por ejemplo, siendo de éxito absoluto, sin lugar a dudas. Nicolas Cage, actor y productor estadounidense, el actor y cantante argentino Fernando Dente. Fernando Dente lo tuvimos en otro programa, Tiempo de Vivir en su momento. El piloto de automovilismo británico Lewis Hamilton, que fue 7 veces campeón en Fórmula 1, realmente increíble. El economista político argentino Rogelio Frigerio, también, obviamente, nieto de la dinastía Frigerio, que fue inclusive jefe de gabinete, si no me equivoco, en el gobierno de Mauricio Macri, que es hombre de Entre Ríos. La cantante y actriz argentina Valeria Lynch, que canta como los dioses, en este caso, el juez argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, Jeremy Renner, el actor estadounidense que tuvo un tremendo accidente, obviamente el 1 de enero, a quien se le cayó su barredora de nieve encima y hoy en día está hospitalizado, vimos por televisión, terrible realmente. Sí, totalmente, se salvó de milagro. Sí, tuvo un dios aparte. Él vive en Reno, en Estados Unidos, en una montaña que se llena siempre de nieve en esta época del año. Bueno, siempre muestran en redes sociales. ¿Dónde vive? En Reno. En Reno. Estados Unidos. Y estaba renando la nieve. No, estaba barrenando. Barrenando, perdón. Claro,
La verdad fue terrible, fue terrible, la verdad que sí, casi pierde las piernas por lo que Sí, le van a comentar. exactamente, terrible. Finalmente no, ahora está en terapia intensiva, o sea, está estable, pero está obviamente con cuidados, la verdad que sí. Así que bueno, un cumpleaños raro, ¿eh? Empezó el año Obvio, exactamente. tremendo, el 1 de enero a las 9 de la mañana. Sí, Así que decían, porque él con la alcaldesa ahí va limpiando la zona, o sea, sí, como es una sí. persona de nombre Sí, ahí. sí. Así Sí. que bueno, Bueno, mira vos. terrible año para el Vengador, es de los Vengadores de Marvel, así la gente Mira, se ubica quizás. Ahí está. claro, exactamente. Bueno, ahora Mili, antes de hacer la pausa de la radio, nos va a recordar central de oyentes vía celular del programa y redes sociales. Estamos tratando de conectarnos con Mallorca, con nuestro periodista Tony Cabot. Mientras tanto, nosotros vamos acá comentando los otros temas, que un día como hoy, 7 de enero, pero del año 1610, Galileo Galilei, en Italia, observa 4 de las lunas de Júpiter a través de su telescopio. Y también en 1929, un día como hoy, ¿quién no va a recordar a alguno de ustedes? Aparece Tarzán. Tarzán es una de las primeras historietas de aventuras, como una de las historietas de aventuras Tarzán. Y en el 2004 se crea la cadena de televisiva de deportes ESPN Deportes. Así que bueno, para tenerlo en cuenta. Mili, antes de ir a la pausa de la emisora, recordamos, central de oyentes del programa vía celular y también redes sociales. Por favor, vamos. Muy bien, si se quieren comunicar con nosotros, muy simple, lo pueden hacer a través de la central de oyentes 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100, y en la multiplataforma digital del Sol de Nuestra España, en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube, también se pueden sumar a la familia digital del Sol de Nuestra España. Perfecto, muy bien. Exactamente las 11 de la mañana, 2 minutos la hora en la República Argentina. Estamos esperando el contacto con Mallorca, con Tony Cabo, nuestro periodista de deportes español. Vamos a tratar a ver si en la segunda hora lo podemos lograr. Vaya a saber, ayer estaba por una montaña, hoy no sé por dónde andará, Así que, pero bueno, el hombre va y viene, va y viene. Hacemos pausa de la emisora, 11, 12 minutos en la Argentina, 17, 2 minutos en nuestra madre patria, 1 hora menos en Canarias. Pausa y ya volvemos. Gracias. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, arrancamos esta segunda hora con este gran autor e intérprete, uno de los más románticos españoles destacados en todo el mundo, nacido en Barcelona. Él es Diango, José Gómez Romero, su verdadero nombre. Diango en el aire, felicidades. Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Señoras y señores, estamos en este rincón tan particular del Centro Asturiano de Buenos Aires y obviamente, claro, estamos con altas temperaturas. Hoy una temperatura que realmente está para disfrutarlo, estar en una pileta, bueno, yo tengo la solución. Yo no la tengo la solución. La solución la tiene el Centro Asturiano de Buenos Aires. La gente del Centro Asturiano de Buenos Aires tiene una excelente propuesta, señoras y señores. Por un lado, lo que es la propuesta de la temporada de pileta. Si hablamos de la temporada de pileta del Centro Asturiano de Buenos Aires, para toda la familia, para grandes y chicos, para todos, los pequeños, los no tan pequeños, los grandes, para disfrutarlo en forma diaria, en forma semanal, en forma quincenal, mensual. Si pretenden la temporada también lo pueden hacer. Recuerden que tienen solarium, actividades acuáticas, pileta libre exclusiva, así que una excelente propuesta. Disfrutar de este gran verano, y más que aquellos que no se puedan ir de vacaciones por algún motivo, o
se van el mes que viene, en febrero, o se van en marzo y quieren disfrutar de un buen chapuzón. Bueno, acá la propuesta es el Centro Asturiano de Buenos Aires, con esta alternativa tan especial y tan particular. Así que pueden estar en contacto para esta temporada de pileta 2022-2023 en el Centro Asturiano. Disfruten de las instalaciones. Pueden seguir viviendo el asturiano. ¿De qué manera? Concurriendo allí al Campo Covadonga en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Hay valores que son disponibles en la administración para el bolsillo de todos. Hay un teléfono que pueden llamar para mayor información, que es el 11 50 27 00 81. Reitero, 11 50 27 00 81 es el teléfono para estar al tanto de esta propuesta de las piletas del Centro Asturiano de Buenos Aires. Ahora, claro, también hay para los más chicos la colonia de verano del 2022-2023, con actividades deportivas, con recreación y talleres, con natación, con una pileta exclusiva, también los chicos de 3 a 12 años de edad. Y hay dos propuestas, lo que es media jornada, pero también jornada completa. Así que una excelente propuesta de colonia de verano del Centro Asturiano para los chicos, con guardia de preingreso, obviamente también, lo que les dije, la media y jornada completa, así que pueden disfrutarlo totalmente. Clases de natación, talleres, bueno, va a ser algo muy especial para los pibes, para los chicos, para que disfruten también los pequeños y obviamente los padres un poco más distendidos de que los chicos están en un lugar como corresponde, en una institución como corresponde, que es el Centro Asturiano de Buenos Aires. Así que los esperan. Hay un teléfono, si quieren estar al tanto, que es el 11 35 93 0101. 11 35 93 0101. Así que, por un lado, temporada de pileta, ya lo saben. Por otro lado, colonia de vacaciones, colonia de verano para los más pequeños también. Pero atención, porque además la institución tiene, a través del DAS, que es el Departamento de Actividades Sociales, hay pilates y aquagym en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. ¿Cómo es la manera? Bueno, muy fácil. Pilates Mat en Vicente López. Pilates Mat es los días y horarios son los lunes y los miércoles a las 19 horas. Reitero ya, todos los lunes y todos los miércoles a las 19 horas, Pilates Mat ahí en Avenida Libertador 1081. Pero además está el aquagym. El aquagym, bueno, directamente están los días jueves, sábados y domingos a las 16 horas. Reitero, jueves, hoy sábado, mañana domingo a las 16 horas. Y para consultar estas actividades les doy un teléfono: 11 67 16 34 95. Reitero, 11 67 16 34 95. Así que bueno, además les voy a recordar a todos ustedes los medios de contacto del Centro Asturiano, porque si tienen alguna duda con todo lo que les he comentado ahora, por un lado la temporada de pileta, la colonia de verano, también, y obviamente esta propuesta de pilates y aquagym, hay dos correos electrónicos: asturiano1081 números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 números @gmail.com, y el otro correo que es informativos @centroasturianobsas.org.ar. Informativos @centroasturianobsas.org.ar. Y un teléfono de contacto vía WhatsApp: 11 51 58 58 58. Bueno, y en esta propuesta tan especial del Centro Asturiano de Buenos Aires, les voy a proponer algo. Este año pasado, el 2022, tuvimos en el programa charlando a quien llevó adelante la puesta en valor de las instalaciones del Centro Asturiano allí en la calle Solís, 475, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una fachada
monumental, espectacular, y también trabajos que están haciendo en el campo Covadonga, ahí en la Vía Libertador. Así que vamos a compartir ahora y a disfrutar una charla con quien es, además de arquitecto, es el vocal de la Junta Directiva del Centro Asturiano de Buenos Aires, que es el amigo Raúl Vega. Lo compartimos de esta manera. Raúl, muy buen sábado, buen día, bienvenido. Oscar Di Profe Bernardes lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, acá estamos. Un gusto, ¿eh? Y gracias por estos igualmente. minutos, Raúl, que sé que está en plenas actividades profesionales, pero bueno, lo sacamos de este contexto para charlar, aunque sea a unos minutos aquí en el programa. Así que, No hay problema. Raúl, contémosle un poquito a la audiencia cómo arrancó y cómo fue esta planificación de esta remodelación de la sede social allí en la calle Solís. Bueno, básicamente, yo este año retomé la actividad como directivo en el Centro Asturiano y bueno, se fue planificando ciertos trabajos en directiva y bueno, Pilar Simón, la presidente de la institución, Sí. me encargó específicamente que viera la fachada de Solís. Ajá. Del Centro Asturiano. Sí, sí. Entonces, bueno, veíamos que tenía algunos temas que eran propios del paso del tiempo. Claro. Entonces, una fachada tan espectacular como la del Centro Asturiano, que está inspirada en la Universidad de Salamanca. Así es. Tiene características renacentistas, referencias del gótico, religioso, etcétera. Bueno, Sí, sí. es una fachada que no es para descuidar. Incluso en el 2001 había sido nombrada como una de las fachadas mejor conservadas de la ciudad de Buenos Aires, de Exacto. Montserrat, del Sí. barrio. Sí, sí. Y bueno, empezamos a buscar la manera de hacer las cosas bien. Y bueno, encontramos una empresa que se llama Frontis, no sé si corresponde nombrarla o no. Pero No, bueno, no hay problema, por favor. Sí, sí. es una empresa que es muy, muy profesional en lo que hace. Sí. Y bueno, empezamos a trabajar juntamente con el arquitecto Julio Janowski, Sí. que bueno, es un especialista en restauraciones. Ajá. Y bueno, en concordancia con él, fuimos pautando punto por punto lo que había que restaurar, Ujú. molduras, todo el tema ecléctico de la fachada, porque tiene varios estilos. Sí, sí, sí. Y bueno, sacando permisos en la municipalidad, Claro. como sí. corresponde. Sí, Y bueno, empezamos ya hace unos 3 meses y por suerte estamos ya a pasos de terminarla y bueno, creo que va a quedar muy bien. Aparte, muy bien. Raúl, una fachada externa muy particular por el estilo que tiene, sin lugar a dudas, y con un color que le están dando también a lo que va a ser el frente, ¿no? De la institución. Sí, lo que estamos buscando, porque en el 2001 se había pintado, inicialmente cuando se terminó en el año 29, como bien dijiste, Sí. tenía la terminación de piedra París, Ajá. que era lo que se usaba en aquel momento. Exacto. Y es básicamente lo que está en casi todos los edificios de la época, como por ejemplo la restauración de la confitería El Molino. Sí. Tiene piedra París también. Sí, señor. Pero el tema es que, bueno, aquí la restauración en piedra París era costosísima. Ujú. Y bueno, como todavía no tuvimos ayuda de la ciudad de Buenos Aires, Sí. que bueno, estamos tramitando algo de eso, a ver si puede llegar a salir. Eso era muy costoso, entonces bueno, junto con la Municipalidad de Buenos Aires llegamos al tema de usar una pintura especial que le permita respirar a los revoques. Claro, Y el color es lo más parecido a lo que es la piedra París. claro. O sea, tratando de llegar a respetar lo que inicialmente querían hacer los arquitectos que lo diseñaron. Claro, y aparte una institución y un lugar muy emblemático de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ya cumpliendo obviamente 93 años, así que hay que mantener un edificio de esas características, ¿no, Raúl? Exactamente, sí. El que lo conoce un poco Sí, y entra sí. queda maravillado por toda la arquitectura, la riqueza, la Sí. escalera que tiene. Ujú. Incluso
que es una escalera de acceso a la puerta de coronación de la Catedral de Burgos, está inspirada en la Catedral de Burgos. Sí, señor. Sí, señor. Donde termina en la piedra fundamental que fue traída de Covadonga. Así es. Y bueno, el Teatro Alejandro Casona, con su piso móvil, creo que hay 2 en Buenos Aires móviles como ese. Sí, sí. Imagínate, es un piso que tiene 90 y pico de años y funciona. Sí, nada, funciona perfectamente, o sea, es increíble, el edificio es realmente una obra de arte. Sin lugar a dudas, Raúl, es para destacarlo. Bueno, Raúl, yo no lo quiero interrumpir más porque sé que tiene compromisos en este sábado a la mañana. Yo le quiero agradecer profundamente esta charla con usted aquí en El Sol de Nuestra España y como siempre están abiertas las puertas de nuestro programa para lo que queramos conversar, ¿eh? Bueno, le agradezco muchísimo y bueno, esperemos vernos pronto en alguna actividad del Centro Asturiano. Muy bien, y luego de haber compartido esta charla tan exquisita con Raúl Vega, arquitecto e integrante también de la Comisión Directiva del Centro Asturiano, ¿qué les parece si compartimos la música que es un ícono de la música asturiana? Víctor Manuel, gran autor e intérprete, y en esta versión tan particular, La Romería. Vamos con Víctor Manuel. Del patrono, sube la niña que estrena zapatos, novio y un bolso y todo el verde del bar. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Las 11 de la mañana, 26 minutos, la hora en todo el territorio argentino, 15:26 en nuestra madre patria, en hora menos en Islas Canarias. Nos vamos a Mallorca, allí está nuestro hombre del deporte español, nuestro querido Tony Cabo. Tony, muy buen día en la Argentina, buenas tardes para vos, buen comienzo de año. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenos días, Óscar, y un saludo grande para toda la audiencia y feliz año para todos, para toda la gente que nos escucha, para ti, Óscar, y para toda la gente que produce este programa, este Sol de Nuestra España en versión 2023. Sí, señor. Bueno, ¿cómo comenzaste el año? ¿Todo bien? Sí, muy bien, Óscar. Aquí arrancamos como veníamos hablando la semana pasada. Mucho sol, este verano de San Esteban, que se llama aquí a estas calmas de enero, que produce una ciclotimia que son como veranitos pequeños, medias de 20 y 21 grados en Mallorca estos días, mucho sol, mucho paseíto por la playa y bueno, y ya encarando la recta final, pensando ya en la vuelta a Argentina. Y estos días uno se pone un poquito nostálgico porque ya piensas a ver cuándo voy a volver a Mallorca. Ahora seguramente volveré a Buenos Aires y ya me quedaré allí hasta seguramente pasado verano, hasta septiembre. Ajá, está, perfecto. Bueno, Tony, sé que andás con unas cosas haciendo así por la calle, no sé por dónde estás, pero bueno, si te parece, damos un pantallazo general, un pantallazo a la fecha 16 de la Liga Española, que ayer han arrancado con Elche y el Celta de Vigo, que el Celta de Vigo como visitante le ganó 1-0 al Elche, es así, ¿no es cierto? Sí, así es, un Celta que venía muy necesitado de victorias, sobre todo fuera de casa, y consiguió ganarle a un Elche que está sumido en el pozo del descenso, y un Celta que gracias a esta victoria pudo salir y asomar la cabeza y situarse en el puesto número 16 del Campeonato Nacional de Liga. Un Celta que venía sumando en casa, pero a la que le costaba muchísimo sumar puntos fuera de casa, y con este gol de Fran Beltrán, un jugador de la cantera del Celta, un jugador allí local de Vigo, pues consiguió esta victoria contra el Elche. Y un caso muy parecido fue el del Cádiz también, un equipo que solo había conseguido rascar 2 puntos en toda la temporada fuera de casa, el Celta de Álvaro, que también con unas formas muy concretas de jugar, con bloque bajo, 4-4-2, un equipo muy defensivo, y que los pocos goles que consiga meter esta temporada los tiene que capitalizar, como capitalizó ayer esta victoria ante el Valencia de Gattuso, que venía bien, pero bueno, es un traspié importante empezar el año perdiendo en casa contra un Cádiz, claro, que también estaba en puestos de descenso, que gracias a esta victoria consigue asomar algo la cabeza. Pues victoria muy, muy, muy trabajada y merecida para el Cádiz, y varapalo para el Valencia de Gattuso.
Ajá, perfecto, perfecto. Bueno, ahora en unos 45 minutos arranca el Villarreal, Real Madrid, a las 12:15 hora argentina. Luego se viene a 14:30 Mallorca, Valladolid. Y para hoy, Espanyol, Girona, es así, ¿no es cierto? Sí, así es. Mira, yo tengo una reunión allí al lado del campo del Mallorca y luego me voy al campo del Real Mallorca a ver este Mallorca-Valladolid y nos vamos a ver antes allí en un bar dentro del estadio, vamos a ver antes allí este Villarreal-Real Madrid, también partido muy interesante, este Villarreal de Quique Setién. Recordemos que Quique Setién era el técnico del Fútbol Club Barcelona hace apenas un añito y medio. Sí, señor. Salió por la puerta de atrás de Can Barça, lo fichó el Villarreal después de que Unai Emery se fuese a mitad de temporada al Aston Villa, a Inglaterra, y llegó Quique Setién entre polémicas. Había mucha parte de la afición del Villarreal que no veía muy claro este fichaje de Quique Setién, y ya son 5 partidos, 5 victorias del técnico cántabro allí a orillas del Mediterráneo, así que hoy un apasionante Villarreal-Real Madrid, un Madrid que está empatado a puntos con el Barça, un Madrid que tiene que ganar para seguir liderando la Liga junto con el Barça, y si bien se sabe ya que va a ser una Liga de A2, Barça y Madrid, porque el Atlético de Madrid está ya muy descolgado, un Atlético de Madrid que mañana recibe al Fútbol Club Barcelona, pero como decía, va a ser una Liga de A2, pero están empatados a Barça a puntos Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, lo que obliga a los dos equipos a ganar en cada envite, porque se calcula que va a ser una liga en la que tanto Barça como Madrid van a llegar a los 100 puntos. Se ha hecho un cálculo porque hasta ahora solo han perdido 7 puntos en 16 jornadas y se adivina ya que va a ser una liga de mucho puntaje, a la que, por lo tanto, a la que haya un tropiezo tanto del Barça como del Madrid, va a dejar al otro en posición muy favorecida para este campeonato de liga, que, como digo, va a ser cosa de Barça y cosa de Madrid. Claro que sí, claro que sí. Bueno, y en línea general entonces viene un fin de semana interesante, ¿no? Porque los partidos de hoy, los de mañana, domingo 8 de enero, y los del lunes inclusive, ¿no es cierto? En este caso, en esta liga. Sí, bueno, el partido estrella de la jornada se juega mañana a las 17 horas horario Argentina. Sí. Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona en el Metropolitano en Madrid. Sí. Un Atlético de Madrid que, si bien viene renqueante, con muchas polémicas alrededor de la toma de decisiones de Diego Pablo Simeone, tiene mañana una oportunidad de acortarle 3 puntos al Barça y volver a meterse algo en la pelea, aunque el Atlético de Madrid, recordemos, se quedó fuera de la Champions League, se quedó fuera de la Europa League, ganó el otro día a duras penas al Oviedo en Copa del Rey, y tendrá que poner toda su energía en meterse entre los 4 primeros para tener acceso a la Champions League el año que viene. Su rival esta temporada va a ser el Real Betis, la Real Sociedad, equipos con los que se tendrá que disputar esas plazas que dan acceso a plazas europeas el año que viene. Así que partido importante mañana, partido bonito, uno de los clásicos del fútbol español. Un Atlético de Madrid que viene prácticamente sin bajas, con todo el equipo al completo, sí, ante un Barça que tendrá la baja importante de Lewandowski, que acarrea suspensión por tarjetas amarillas, y bueno, y en el que la estrella, una vez más, o parece ser que después de la baja de Lewandowski, tiene que ser Ansu Fati, el jugador guineano, que tiene que empezar otra vez a decidir partidos para el equipo de Xavi Hernández y volver a decir presente en esta temporada después de las lesiones que ha sufrido el jovencísimo canterano del Fútbol Club Barcelona. Perfecto, perfecto, qué completísimo realmente. Y bueno, y obviamente el lunes a las 17 el Athletic Bilbao, que ya está posicionado para los puestos de Europa League, por lo que veo, que estará frente a los Osasuna, ¿no? Qué buen encuentro también, ¿no es cierto? Sí, un derbi vasco, como siempre digo, uno de los clásicos del fútbol español, el Athletic Club de Bilbao Osasuna. Sí. Siempre lo digo, el Athletic Club de Bilbao es de los equipos que todavía no ha descendido, y el Osasuna creo que está el 6º o el 7º en la clasificación histórica de Primera División. Y como dices, un Athletic de Bilbao que cuando juega en casa está muy fuerte, ahora está 5º en la Liga. Si gana y mañana pierde el Atlético de Madrid, se pondría en puestos Champions. Así que nada, apasionante esta temporada en los puestos Champions, porque se la están jugando, mira, desde el 3er puesto, que está la Real Sociedad con 29 puntos, luego está el Atlético de Madrid 4º con 27 puntos, Athletic Club de Bilbao 5º con 25 puntos,
Betis sexto con 25 puntos también, sí. Y Villarreal séptimo con 24 puntos. Y luego también están el Rayo Vallecano y el Osasuna con 23. Es decir, en apenas 5 puntos hay 6 equipos que van a pelear por estos tan codiciados puestos de Champions League para la temporada que viene. Perfecto, perfecto. Bueno, completísimo. Para ir cerrando ya la charla, querido Tony, no te quiero interrumpir más. Brevemente, ¿qué recibimiento que tuvieron los jugadores argentinos campeones del mundo en Europa y fundamentalmente en España también, en este caso, Sí, ha habido homenajes diferentes en todos los estadios. Especialmente bonito fue el Aston Villa con el arquero de la selección argentina, el Dibu Martínez. Fue muy bonito también la llegada de Julián Álvarez al Manchester City. Le hicieron un pasillo cuando salía el equipo al estadio, es decir, un pasillo a modo de homenaje. Y luego aquí también Lionel Scaloni también va a ser el saque de honor hoy en el Real Mallorca Valladolid, es decir, va a entrar antes de que empiece el partido, se va a llevar la ovación de la grada, de su grada, el lugar donde jugó durante 18 meses de su vida y donde tiene fijada su residencia aquí en Mallorca. Sí. Ha dicho en horas previas, en una entrevista al diario Última Hora, que para él Mallorca era su segundo hogar, que estaba muy feliz de estar viviendo aquí, que sus hijos eran mallorquines y que le hacía mucha ilusión este saque de honor que hará hoy a las 18:30 en el estadio del Real Mallorca. Así que sí, muy emotivas los homenajes, la vuelta de los jugadores a los equipos. Por ejemplo, Juan Foyth volvió al Villarreal y también fue recibido. Hubo unas imágenes del canal oficial del Villarreal que seguían a Juan Foyth cuando estaba entrando, y a Petzela cuando estaban entrando en el vestuario, y se veía todo el recibimiento, los abrazos, las bromas que le hacían los jugadores cuando llegaban al vestuario. Así que sí, arranca una temporada nueva después de este parón por el Mundial, y los jugadores argentinos que están en Europa y en España pues tienen ese plus anímico por venir con ese envión de ser campeones del mundo, ¿no? Que no es poca cosa. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Tony, te libero, quédate tranquilo, disfrutá de ahí de Mallorca, de la familia, los amigos, y nos reencontramos el sábado que viene aquí en El Sol de Nuestra España. ¿Qué te parece? Perfecto, Oscar. Un abrazo grande para ti y para toda la gente que nos escucha. Gracias, querido Tony. Gracias, como siempre. Tony Cabo, nuestro hombre del deporte español y todas las disciplinas deportivas, aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo. Hacemos una pausa de nuestro programa. Pausa y en instantes estamos con ustedes. Gracias. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Inmigración amplía los programas tanto para inmigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia de Migración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com.
Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perdiles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentina Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina San Martín, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires presenta clases de tango con Esteban y Adriana. Para principiantes e intermedios. Consultas 15 58 60 26 78. Instagram @tangojuntos. Clases de tango con Esteban y Adriana en Residentes de Vigo. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. El sol de nuestra España. El programa para toda nuestra colectividad. Muy bien, exactamente 11:41 minutos la hora en la República Argentina. Momento del tiempo de la realeza, el top 3 de la realeza de la mano de la licenciada María Belén Dipsa. Hola Belén, buen día, buen sábado y buen comienzo de año. ¿Cómo va, muchacha? Buen sábado, divina semana para todos, buen comienzo de año para todos los oyentes que nos están escuchando ahora por radio y también después que nos van a escuchar por streaming, así que muy bien comenzamos el año. Así es, muy bien, entonces. Muy bien, así que bueno, y como siempre tenemos el resumen semanal de lo que es la realeza española en este top 3 que tiene de todo un poco. Tenemos viajes internacionales y también tenemos lo que es la Pascua Militar en España que se estuvo llevando a cabo ayer, así que bueno, atención porque vamos a empezar ahora mismo en el top número 3 y tenemos el rey de España que estuvo en Brasil hace muy poquito porque comenzó el año y en medio de las fiestas Felipe VI tuvo que trasladarse hacia Brasil porque tuvo que asistir a lo que son los actos de toma de posesión del presidente electo Lula da Silva. Llegó a través de la base aérea de Brasilia y junto al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, participaron de las diversas ceremonias y eventos de este traspaso que se estuvo llevando a cabo. En su recorrido se dirigió también a la Embajada de España en Brasil, ahí saludó al personal diplomático y también una representación de lo que es la colectividad española, Sí. Mantuvo un almuerzo con el presidente de Portugal, asistió a la ceremonia solemne de transmisión del mando en el Congreso Nacional de Brasil, donde hubo un minuto de silencio por el jugador Pelé y también por Benedicto XVI, porque justamente Sí. hacía unos días que había pasado estas dos pérdidas Sí. y luego se hizo el traspaso. Al finalizar esta jornada, Felipe VI junto al resto de los jefes de Estado y de Gobierno concurrieron en el Palacio de Planalto, que es la oficina presidencial en Brasil, en el que se hizo allí el discurso del presidente nuevo de Brasil y también pudo saludar al rey Felipe. Lula da Silva. Sí. Y después también tuvo un encuentro más tarde, Felipe VI, el 1 de enero, con el presidente del país africano Guinea-Bissau. Ajá. Así que estuvo haciendo diferentes actividades y al día siguiente, el día 2 de enero, mantuvo un encuentro también para finalizar su viaje ya con el presidente nuevamente, con Lula da Silva, un poco más privado el encuentro. No tan público como fue el anterior. Sí. Y ahí ya retornó directamente de regreso a España porque, bueno, tenía que cumplir con las actividades que se estaban por dar en la semana. Bien. Vamos a recordar algo que es la primera vez que Felipe VI visita
a Brasil como rey de España, Ajá. siendo que la última vez había sido alrededor del año 2014 en la presentación de la Fundación Consejo España-Brasil en Sao Paulo. Que era príncipe en ese entonces. Claro, en ese momento era príncipe, ya ahora visitó como rey de España. En el top número 2 tenemos unas noticias de lo que fue la actividad que tuvo que hacer de urgencia la reina Sofía, porque estaba de vacaciones navideñas, y el 4 de enero tuvo que viajar en representación de la realeza española, porque comentan de que, bueno, Felipe VI igual mandó un telegrama de pésame hacia la Ciudad del Vaticano porque tuvo que asistir a la despedida del Benedicto XVI, con quien compartió varios encuentros cuando estaba a cargo junto al rey emérito Juan Carlos, ¿sí? Así es. Que Juan Carlos esta semana cumplió años allá en Abu Dhabi, todavía sigue, pero bueno. Cuando llegó, fue recibida por todas las autoridades que se encontraban presentes hacia la Basílica de San Pedro, y junto al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celá, ante la Santa Sede porque tienen una embajada en el Vaticano y hay otra embajada, lo que es Italia. Así que hay como dos especies de embajadas, ¿sí? Sí, sí. Bueno, allí doña Sofía también trasladó su pésame al secretario personal de Benedicto XVI y también al cardenal Mauro Gambetti. De allí también hizo un recorrido, ya que estaba por la Embajada de España a la Santa Sede, tuvo un encuentro, también una cena con autoridades gubernamentales y religiosas, y al día siguiente en la Plaza de San Pedro, la madre de Felipe VI asistió en primera fila junto a Felipe y Matilde de Bélgica, que también son de la comunidad religiosa católica, a esta ceremonia de sequías por Benedicto XVI. Ahí ya estuvo llevando a cabo toda la celebración de lo que es la última recomendación y hasta la despedida, y bueno, allí estuvo participando y a lo último pudo saludar y recibir el saludo del Papa Francisco. Mira vos, ahí está, así perfecto. Hizo todo el recorrido que tenía que hacer y salir de emergencia de sus vacaciones navideñas. Obvio, claro. Y después en el top número 1 tenemos que en el día de ayer, don Felipe y doña Leticia realizaron en el Palacio Real de Madrid la tradición, a veces les vengo contando, ¿no? Estas tradiciones que se llevan a cabo de tantos años, y en este caso de la Pascua Militar que se hace desde 1782, que empezó con el reinado de Carlos III. Así que en esta vez, que ya se fue actualizando un poco lo que fue este evento, se realiza para iniciar tanto el año militar como también un balance del año anterior y acciones para el posterior, y también se realizan condecoraciones tanto a los civiles como también a los personales, a los miembros de las Fuerzas Armadas. Así que en esta ocasión ambos monarcas españoles llegaron a la Plaza de la Almudena para ser recibidos por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y luego de allí fueron hacia la Plaza de la Armería, en donde se encontraban todas las altas autoridades gubernamentales y militares de España que los estaban esperando. Tras los honores de ordenanza, como es el himno nacional de España completo que se tiene que pasar, y los 21 cañonazos, Felipe VI pasó revista a la formación con las autoridades militares y se dirigieron a lo que es el San Juan de Embajadores, donde ahí saludaron al patrimonio nacional y del cuarto militar. De forma continua siguieron por la escalera de embajadores hacia el Salón del Trono y fueron saludados por los jefes de unidad de la Casa Real del Rey. Y se trasladaron, fue todo un recorrido que van haciendo, se trasladan hasta la Saleta de Gasparini, donde también los reyes saludaron a todas las autoridades militares para ocupar su puesto en el Salón de Trono, donde allí se hacen las condecoraciones, en esta ocasión a 20 comisionados, y Felipe VI también dio un discurso donde recalcó también el conflicto que se estaba llevando en Ucrania y cómo también afecta a toda la OTAN y la importancia de mantener una unidad de acción con los socios y aliados. Bien. Para concluir este evento, el jefe de Estado Mayor de la Defensa dio la palabra de Viva el Rey, que fue contestada por todos los presentes con la voz de Viva, y el jefe del cuarto militar le comunica a Felipe VI de que el acto ya había terminado. Así perfecto. Que eso fue todo lo que es el acto de Pascua Militar, obviamente resumido en cuanto más podemos, para que también podemos entender. Así que bueno, ese es el top 3 del resumen semanal de la realeza española. Perfecto. Belén, ¿nos reencontramos el sábado que viene aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal? Por supuesto, hasta el sábado que viene, un saludo para todos los radioyentes. Perfecto, señoras y señores, vamos a ir ahora con la música, la propuesta musical, música joven en este caso, jóvenes
intérpretes. Por un lado, Nia de la Rubia. Nia de la Rubia se llama Estefanía de la Rubia, conocida como Nia de la Rubia. Es una gran actriz y cantante española. Les cuento, fue conocida por interpretar a Lola Requena en la serie Mar de Plástico. Tiene apenas 36 años, nacida en Sevilla. Por el otro lado, un joven valor que tiene que ver con el flamenco, natural de Granada, el hombre, 28 años, que se llama Barroso. Muy original el tema. Nia de la Rubia, Barroso, juntos interpretando esta versión de Fuego. Ay, pañuelo, camisa de lunares, que yo de flamenco, cántame culete, mientras duermo mi pecho. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país, junto a su red de repetidoras, como así también la plataforma digital que tiene la emisora, Radio del Pueblo, y nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de MIBE Producciones. 11 de la mañana, 52 minutos la hora en la Argentina, 15:52 en nuestra madre patria, una hora menos en las Islas Canarias. Y hoy, cuando arrancamos el programa, a las 10 de la mañana, estábamos hablando que distintos protagonistas nos iban a visitar en esta jornada de este día sábado 7 de enero, ya ha terminado el Día de Reyes, y dijimos, vamos a hablar un poco de temas dulces también. Bueno, les cuento que el caballero que tengo en línea, él es panadero, es pastelero, es una tercera generación de una famosa panadería en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a charlar del origen de la rosca de Reyes, de la historia española de esta icónica panadería, de su descendencia, hombre que está en todos los medios de comunicación, en televisión, en radio, y lo tenemos con nosotros hoy aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, que es Juan Manuel Alfonso Rodríguez. Juan, ¿cómo querés que te diga? ¿Juan o Juan Manuel? Buen día, Oscar te saluda, bienvenido. ¿Cómo estás, Oscar? Muchísimas gracias. Juan Manuel, la verdad que me da igual, pero con Juan lo hacemos más corto. Dale. Es súper largo el nombre, pero muy contento igual también y orgulloso de mi nombre. Sí, bueno, ya lo creo. Bueno, Juan, contanos un poquito cómo arrancó, porque tú eres panadero, licenciado en administración, campeón argentino de panetones. Bueno, primero, te voy a hacer esta pregunta. ¿Cómo viene esta tercera generación de colectividad española acá en la República Argentina? Y bueno, y por supuesto con este ícono de la panadería que tienen ustedes allí, por favor. Oscar, mira, la verdad que muy bien, ahora ya más tranquilos, pasando Reyes, pero hasta Reyes es una época que se trabaja muchísimo. Uh-huh. Y bueno, remitiéndome quizás un poquitito más a la historia de la panadería o a mi historia ya, tanto yo como mis hermanos de tercera generación acá, sí. La verdad que ha sido un camino, un trayecto muy bonito, del cual estamos muy contentos también. Sí. Mi abuelo vino a la Argentina, estuvieron en la zona de Bahía Blanca. El primero que vino fue su papá, mi bisabuelo, sí. Todos provenientes de la zona de Galicia, un pueblito pequeño que llamaba As Lagoas. Esto es en la zona de Orense. Sí. Uh-huh. Bueno, de allá vinieron a trabajar, o sea, sí. Literalmente sin nada, y por ahí por Bahía Blanca, bueno, ha hecho crecer después con el tiempo. Mi bisabuelo murió joven, mi abuelo con 17 años se tuvo que transformar como en el hombre de la familia, sí. Y ahí se da que viene a Capital a buscar el sustento, a buscar trabajo. Sí. Estuvo trabajando en un hotel español en el centro, también en el Museo del Jamón, creo que se llamaba también de aquella. Sí. Sí. Uh-huh. Todo por ahí en el centro, tenía 3 trabajos, sí. Así que dormía en el sótano de uno de los restaurantes. Fueron muchos años de trabajo. Ahí conoce a la abuela, uh-huh. También mi abuela de Longos, sí. De la zona de Orense. Sí, sí. Se conocen acá, y es así que se les da la posibilidad, ya en sus 20 y tantos años, con los ahorros que iban teniendo. Mi abuela hacía ropa, vestidos de novia y demás, y sí. Siempre, bueno, fueron gente de ir ahorrando. Se le da la oportunidad de su primer panadería en el barrio de La Boca, sí. Un barrio donde había muchos tanos. Estoy hablando de la década ya del 50. Ajá. Y bueno, ahí estuvieron hasta el 80. Sí. Y en el 80 es donde se vienen acá para Saavedra, y uh-huh. Se da la oportunidad de comprar
Artiaga, ¿no? Que es la panadería donde hoy estamos. Es una panadería que existe de 1931. Sí, sí. Pero bueno, los abuelos la compraron en el año 80, le dejaron el nombre porque cambiarlo era algo de mala suerte. Y fue como un sueño porque en la otra estaban con un socio por medio y esta pudieron tenerla ellos solitos, ¿no? Claro que y sí. Y nosotros que fuimos criados acá en Artiaga, mi mamá y mi tío nacieron cuando estaban allá en la panadería de La Boca, pero o sea, panadería y harina en la sangre desde hace muchísimos años. Mi papá también, mi papá es asturiano, de un pueblo que se llama Vimeda, que es en la zona de Cangas del Narcea. Sí, señor. Así que sí, toda la vida de chico hemos ido al centro asturiano, al centro carballino. Bueno, Juan, te cuento, Juan, nosotros acá en el programa tenemos, obviamente en la segunda hora, lo que es el micro del Centro Asturiano de Buenos Aires, que nos acompaña ya hace mucho tiempo, el Centro Asturiano de Buenos Aires. Tenemos los amigos de Cangas de Narcea también, de la institución que está en la calle Beruti, justamente Carlos Ferré, que comparten también. Así que es una historia muy particular, que muchos descendientes deben sentirla en este momento, sentirla familiar, porque obviamente habrán llegado de esta forma. Mira, tú me estabas comentando, estimado Juan, tus abuelos de Ourense, que obviamente vinieron a la Argentina, no se conocían, acá se conocieron y obviamente formaron su familia. En el caso de lo mío también, yo soy nieto de gallegos, también de Ourense, mis abuelos eran de Ourense, de Caldas de Partovia, en Carballiño, Caldas de Partovia, las aguas termales. Los dos vinieron en el mismo barco, Juan, la audiencia ya algo sabe también, vinieron los dos en el mismo barco, no se conocían. Y cuando estuvieron en Buenos Aires, en esas reuniones tan particulares de la colectividad española, allí mi abuela Manuela y mi abuelo José Benito se conocieron en la Argentina. Dio la casualidad que también en este caso, bueno, vinieron en el mismo barco porque se empezaban a preguntar. Y bueno, y acá formaron una familia, se casaron y ahí, bueno, se quedaron ya definidos. Y como buen gallego, mi abuelo que tenía un bar. Así que por eso, mira vos. Bueno, y escúchame, hablando de ahora vamos a hablar de la rosca Reyes, pero contanos algo de Artiaga, porque tengo entendido que ustedes tienen una serie donde cuentan el comienzo de la panadería gallega asturiana. ¿Es así en las redes? ¿Puede ser? Es así, es así. Esto, bueno, lo hicimos como una grabación, más que nada yo también quería hacerlo porque quería que quede el relato del abuelo en primera persona. El abuelo falleció en 2019, esto la verdad que fue un regalo haberlo grabado, sí. Y la abuela falleció en 2021, hace muy poquitito. Bueno. Siempre gente de mucho trabajo hasta lo último y les encantaban. Siempre para adelante, la verdad que gente... No podía haber tenido mejores abuelos. Claro, claro. Y grabamos esto en donde, bueno, sigue estando esta panadería. Bueno, por supuesto la tiene otra gente, es Iniver Lucía de la Madrid, a una cuadra de caminito en el barrio de La Boca. Fuimos ahí, nos acercamos al lugar. De hecho, el primer capítulo, todo esto está en YouTube, lo pueden encontrar en el canal que se llama @panadería Artiaga. Bien. Y son unos 10 capitulitos cortitos, por donde vamos contando de una manera entretenida un poco lo que fue la historia, los comienzos, los inicios. Y ahí está el abuelo, está mi mamá, mi abuela no quiso salir. Pero bueno, están mis hermanos también, estamos todos, también está mi tío. Todos fuimos naciendo en la panadería. Después, bueno, mi tío se abrió por su lado, está en el barrio de Flores, también tiene su panadería. Y mi papá, por el lado de él, también, o sea, era inevitable seguir en la panadería. Él también tenía panadería, que estuvo trabajando hasta febrero del 2022, que alquilamos el lugar nosotros. Estuvimos en obra ahí haciendo lo que es la sucursal, desde abril hasta ahora, diciembre, y pudimos abrir el 21 o 22 de diciembre, hace nada. Pero la verdad que quedó un local precioso ahí en Avenida Balbín, al 4100, local muy bonito, que bueno, va a tener café y mesitas para sentarse, todo. La verdad que también está súper invitado ahí. Realmente te digo, estamos charlando, señoras y señores, con Juan Manuel Alfonso Rodríguez, una tercera generación de esta panadería, famosa panadería Artiaga, que estamos hablando un poco de lo que es la familia que tiene que ver obviamente de Juan Manuel, con todo el trabajo que llevan adelante, obviamente con la sucursal Sapiola, en la calle Sapiola 4782, aquí
aquí en Capital, con esta sucursal Balbín, que hace pocos días la abrieron, ahí en la avenida Ricardo Balbín 4183. Así que bueno, y ahora te voy a preguntar, hablemos de esas cosas dulces que ustedes preparan. He visto tortas gallegas, he visto de todo realmente, Sí. pero háblame, hoy te voy a invitar para que charlemos de la rosca de Reyes, que tiene un origen español. Otro día, mira, te voy a proponer que sigamos charlando en el programa, estimado Juan Manuel, pero hoy quiero que nos cuentes un poquito de lo que es la rosca de Reyes, que tiene un origen español y cómo se prepara y cómo es esto. Contanos. Bueno, dícese que es exacto, viene de origen español, después se fue tomando en Francia, también tienen su rosca, en Bélgica también, pero más que nada es una tradición muy fuerte y religiosa, que dícese toma inicio en España, después se tomó mucho también esto en México, por supuesto también acá en Argentina, ¿no? Anteriormente, cuando yo era más chico, recuerdo ver cuando mi abuela le ponía muñequitos, era como un niñito Jesús de porcelana que iba dentro de la rosca. Sí. ¿Sí? Se solía poner, hoy día la verdad que no lo ponemos por un tema de, viste, hay que tener cuidado que si alguno lo muerde, que lo traga. Claro, Entonces, claro. son ese tema de cosas, pero bueno, era un poco la tradición de encontrar esa sorpresa, ¿no? Se dice que esta pieza es redonda porque simboliza, digamos, el amor continuo, el amor eterno de Dios. Y en Pascua tiene otro significado, si bien la receta es básicamente la misma, ¿sí? Es una receta, estamos hablando que es una receta sencilla, la española es distinta para mi gusto de la argentina, soy más partícipe del paladar argentino en cuanto a la rosca. En España se le suele poner frutas confitadas arriba, es una masa muy similar a un brioche, tiene alto contenido de huevo, tiene alto contenido de manteca, ¿sí? Generalmente están entre el 40 y 50% de huevo o manteca sobre el peso de la harina, ¿no? Es decir, en un kilo de harina suele tener alrededor de 500 gramos de huevo, 500 gramos de manteca, unos 250 gramos de azúcar, lleva levadura también, se puede hacer con masa madre, como en algunos lugares hacen. Y la verdad que es una pieza que acá se le pone pastelera arriba. La tradicional entra al horno, ya obviamente se deja fermentar la pieza, entra al horno con la pastelera arriba y lleva también cereza, higo y también quinoto confitado, por lo menos en nuestro caso. Y en España suele ser que se saca del horno, se corta al medio y se rellena con crema chantilly. También puede hacer que se le rellene con pastelera, o hay algunos lados incluso que lo rellenan con chantilly mezclado con chocolate, que queda muy rico, y arriba lleva la confitura, pero se rellena después del horno, ¿no? Cuando se enfría lo cortan y le ponen el relleno. Acá se rellena justo antes del horno y de alguna manera también resulta más esponjosa, ¿no? Claro, claro, qué bueno, qué bueno. Mirá, te digo, mientras yo estoy charlando contigo, vos no sabés lo que están llamando la gente, que nos están mandando los mensajes al programa. O sea, que se diferencia de la rosca de Pascuas. La de Reyes se diferencia de la de Pascua sin lugar a dudas. ¿Es así, no es cierto? Sí, a ver, la receta de la masa honestamente es la misma. Claro. El símbolo es otra cosa. En Pascua simboliza de alguna manera la fertilidad, por eso se le agrega el huevo, ¿no? Nosotros agregamos huevo de chocolate. Cuando yo era chico, mi abuela se le agregaba el huevo duro, entero, a la rosca. Sí, señor. Bueno, sí, señor. Exacto. Y también representa, es redonda, se dice, porque representa la continuidad, ¿no? La muerte y la resurrección también tiene un sentido religioso, pero básicamente es lo mismo, que ya representa simbólicamente otra cosa, ¿no? Digamos, tampoco tan distinta, pero quizá la única diferencia es que, bueno, lleva los huevitos de chocolate por arriba, pero en sí la masa es la misma, ¿no? Ajá, correcto, correcto. Tengo entendido que sos campeón argentino de panetone, ¿es así, no es cierto? Sí, me relacionan mucho al mundo italiano, pero mi sangre es española. Sí, estuve en 2021 compitiendo acá en Argentina, se dio la posibilidad de que Argentina compita, gané acá en Argentina y eso me abrió a ir al Mundial de Italia. Fue la primera vez que un argentino pasaba a competir a Italia. Éramos 160 personas a nivel mundial y a la semifinal llegamos 35. Uno de los competidores era español, era catalán. Que bueno, después no llegó a la final. Había varios países, estaba Brasil, estaba España, Taiwán, Argentina, Italia, Colombia, Estados Unidos. Y llegamos a dos extranjeros a la final, un taiwanés y yo de Argentina,
y después, obviamente, Italia, ¿no? Claro, perfecto. Fue una experiencia muy bonita, sí. Perfecto. Bueno, para recordar entonces, la famosa panadería Sartiaga, la sucursal Sapiola, en la calle Sapiola 4782, aquí en Capital Federal, la sucursal Balbín, avenida Ricardo Balbín 4183. ¿Qué días y horarios atienden, Juan Manuel? Perfecto todo lo que contaste, y estamos de martes a domingos, por enero y febrero los lunes cerrados, de 7 de la mañana a 20 horas. Perfecto. ¿Y en las redes sociales cómo pueden estar en contacto con ustedes, Juan? Puede ser @panadería Artiaga, tanto para TikTok como para Instagram o en YouTube, o @juan.mar en Instagram o en TikTok también, que ese es el mío personal. Yo muestro un poco de todo lo que es la parte de producción, ¿no? Perfecto. Excelente, aparte del contenido que están haciendo en las redes ustedes, así que excelente. Así que bueno, y este programa que es El Sol de Nuestra España, edición federal, viste, por Radio del Pueblo, vamos para todo el país, que además es para, como yo siempre lo digo, para nuestra colectividad española acá en la República Argentina y sus descendientes, o sea, los argentinos, más los que gustan de la cultura española y los que gustan de la cultura europea, porque te aclaro que no solamente tenemos españoles y argentinos, tenemos de otras nacionalidades, italianos, portugueses, hasta japoneses tenemos que nos escuchan el programa, Juan. Así que realmente nos gratifica por un producto ya de casi 28 años en el aire. Así que, mi estimado Juan Manuel Alfonso Rodríguez, de Panadería Sartiaga, yo te agradezco este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, y te dejo la puerta abierta para que hagas la invitación vos, allí en nombre de la familia tuya, para que, bueno, se acerquen a esta propuesta de la calle Sapiola y de la avenida Ricardo Balbín. Vamos. Un lujo, Carlos. Bueno, te agradezco por todo lo que estuviste comentando. La verdad que el programa lo vengo siguiendo, es un espectáculo. Y tanto vos como para todos los que están escuchando, saben, los invito, estamos abiertos todos los días. El que quiere conocer la parte productiva está en Sapiola 4782. Pregunta por mí o por quien sea, somos de puertas abiertas, puede pasar a conocer, ver los murales que tenemos de la bandera de España, el escudo de Galicia, de todo, y los esperamos. Como bien decías vos, es en Sapiola 4782 o avenida Balbín 4181, de martes a domingo. Los esperamos. Perfecto. Y esa tarta de Santiago que he visto imágenes ahí por América. Te digo que hace un rato ya estamos en el aire contigo y por línea privada, mi celular privado, Ernesto Arriaga, que lo tenemos siempre con el tránsito, ya me está mandando... Me está mandando mensajes, me está apabullando con los mensajes. Así que bueno, en fin. Querido Juan Manuel, gracias por este ratito aquí en el programa. Te mando un gran abrazo y quedamos un instante en línea privada, si puede ser. ¿Te parece? Por favor, un honor y un placer. Muchas gracias. Gracias a vos. Juan Manuel Alfonso Rodríguez, de Panadería Sartiaga, aquí como protagonista del día, en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Señoras y señores, 8 minutos en la Argentina. Hacemos pausa de la emisora y en instantes estamos con ustedes. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Señoras y señores, arrancamos esta tercera y última hora del Sol de Nuestra España, edición federal aquí en Radio del Pueblo. Desde ya agradezco a los amigos de Radio y Televisión de España que nos ha hecho entrega de este material, que es de la semana pasada, es del 31 de diciembre, del especial que hizo justamente la gente de Radio y Televisión. Y nos han mandado para nuestro programa esta propuesta de esta gran intérprete, Pastora Soler, y este título, Rascacielos. Cuando se creen que te han vencido y quien te amó te remató, es cuando más El Sol de Nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo.
Señoras y señores, estamos aquí en el sol de nuestra ex España, edición federal por Radio del Pueblo AM830 para todo el país y junto a su red de repetidoras, además de la plataforma digital que tiene la emisora y nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de MIBE Producciones. Ya estamos en este mediodía, ya hemos arrancado esta tercera hora del programa, pero bueno, saben ustedes que hoy, en apenas un poco más de 5 horas, hay un evento muy importante, un evento que tiene que ver, porque hoy, justamente, sábado 7 de enero, recordamos que en el año 1950 fallecía un notable dramaturgo, narrador, ensayista, dibujante, médico, político español, que fue Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao. Alfonso Rodríguez Castelao, conocido por todos, un hombre que nació en Galicia, en Rianjo, en lo que tiene que ver en La Coruña, y que llevó un trabajo muy importante, sin lugar a dudas, en la cultura gallega en el siglo XX. Eso hay que destacarlo realmente. Y bueno, para charlar un poquito de este tema, porque hay un evento muy importante en el día de hoy en el Centro Gallego de Buenos Aires, en la avenida Belgrano y Pasco, lo tenemos en línea a quien es el presidente del Centro Gallego de Avellaneda, un hombre de los medios también, aparte un amigo en lo personal, que hemos viajado juntos a España, que es Ramón Suárez Omullo. Hola Ramón, muy buen mediodía, bienvenido a nuestro programa, ¿cómo estás? Hola Oscar, bueno, buen día para vos, para la audiencia, feliz año para Gracias. Todos y todas, Sí. y bueno, encantado de estar en tu programa, de que me hayas llamado. No, el agradecimiento por estos minutos en este horario, que sé que tenés algunos compromisos porque ya en un rato ya te estás yendo para el Centro Gallego, pero bueno, yo recién hacía una introducción de este acto homenaje a Castelao, tan importante, por cierto, que se va a llevar en el día de hoy en el hall, si no me equivoco, en el hall central del Centro Gallego de Buenos Aires. Es así, Ramón, ¿no es cierto? Sí, en la entrada, en realidad, en Belgrano y Pasco, ahí en el vestíbulo de entrada donde está el busto de Castelao y el de Rosalía, Sí. donde tradicionalmente realizamos homenaje cada año después de que los restos de Castelao fueran trasladados a Galicia. Así es. Antes se hacía en el propio cementerio de Chacarita, en nuestro panteón, mientras los restos estuvieron allí. Así es. Y luego se empezó a hacer ahí en el vestíbulo de acceso al Centro Gallego. Desde 1951, como muy bien dijiste antes, Daniel, para mí, para la mayoría de la colectividad, es Daniel, Sí. porque Alfonso es un nombre que le impuso el sacerdote. Cuando su padre lo fue a registrar como nacido, Sí. el padre llevaba los nombres de Daniel Manuel. Ajá. Y el sacerdote, como iba a nacer el que luego sería el príncipe Alfonso, le impuso que también tenía que ponerle Alfonso. Bueno, Sí. eran otras épocas, otras cosas, pero a mí es un nombre que me causa rechazo, si bien es el nombre oficial, así figuraba en los documentos. Sí. Para mí es Daniel o Irmán Daniel, Sí. y falleció, como muy bien dijiste, hace 73 años, un día como hoy, en el Centro Gallego de Buenos Aires. Claro, exactamente, que no sé, yo hace ahora un tiempo que no voy, yo fui muchísimo, es más, yo nací en el Centro Gallego, también obviamente, mi familia, todos socios del Centro Gallego, y yo recuerdo que, y ahora hace años que no voy, que había una habitación muy especial, muy cuidada, que era la habitación donde había fallecido, es así, ¿no es cierto? Sí, en el segundo piso está la habitación 202, que se conserva como habitación museo. Es muy feo corregir al aire y más a un colega, pero me parece que no hace tantos años que no vas al Centro Gallego. No, fui el año pasado. A ver, Pará, o me traicionás
No. Por eso, Sí. me traiciona mi memoria, Sí. o estuviste el 25 de julio en los actos que hicimos por el Día de Galicia y del Sí, Apóstol sí, Santiago. tenés razón, pero ¿sabés lo que pasa? No fui a recorrerlo, a eso. O sea, estuve en el lugar del evento, obviamente del acto que se había llevado a cabo en el Centro Gallego, querido Ramón, pero bueno, obviamente yo en alguna ocasión me gustaba ir a recorrer las instalaciones del Centro Gallego, a ver cómo estaba, y recordar, en lo personal, mis viejas épocas. Del cuarto piso en maternidad, cuando nací yo en el cuarto piso. Sigue estando en el cuarto piso la maternidad, ¿no? En el Centro Gallego. Ahora me pillaste a mí en infracción, la verdad que no ando tan alejado de ese tema, de No la importa. maternidad, Sí, sí. que no lo recuerdo. Mis No, hijas sí tranquilo. nacieron Sí. también en ese piso, Claro que sí. pero hoy no te lo puedo confirmar. Está tranquilo, no hay Pero problema. sí de que nos acompañaste Sí. en la celebración del Día de Galicia en este año que acaba de finalizar, o Sí, sea, sí, sí. hace 5 meses. Exactamente. 5 meses de casi. Sí, exacto. Y el año Y pasado, bueno, mirá. escúchame, y me acuerdo del año pasado, Ramón, que también para la fecha del mes de enero yo había ido justamente al homenaje también a Castelao, allí en el hall, ¿no es cierto?, del Centro Gallego. Bueno, ¿qué me ibas a decir? Que te escucho, decime. También tenía registrada esa presencia tuya. Ujú. No, lo que te iba a decir es que hace 2 semanas estuvo en Buenos Aires. Me puedo confundir, pueden ser 3, pero creo que son 2. Sí. La vicepresidente segunda del gobierno español, Ajá. la señora Yolanda Díaz, Sí. gallega, Ujú. ¿verdad? Sí. Y estuvo de visita una visita muy breve. Estuvo, el único lugar de la colectividad que visitó fue el Centro Galicia de Buenos Aires, Sí. y allí las autoridades, al momento de presentarme, tomaron como referencia, al momento de decir que era el presidente, había muchos presidentes de entidades de la colectividad, Sí. pero tomaron como referencia que soy el presidente de la entidad donde falleció Castelao, justamente. Mirá vos. Lo que sin duda es un hito Sí. en la historia de Galicia, y esta señora como gallega, como política, en este caso de izquierda, pero Ujú. creo que todos los políticos gallegos Sí. reconocen esa figura extraordinaria de Castelao, que yo, para ilustrar un poquito, quiero decir simplemente que en ocasión de asumir el actual monarca de España, Felipe VI, Ujú. hizo unas referencias en cuanto a grandes escritores Sí. de las lenguas oficiales de la península, Ujú. y para como referente de la literatura gallega, Sí. dijo justamente una frase de Castelao, lo que en su momento Sí. no gustó mucho a la extrema derecha, Ujú. pero el propio rey de España reconoció como referente Sí, sí. de la literatura gallega a Daniel Castelao. Claro. Como también dijiste en la apertura, Sí. fue un gran político, fue un Sí. médico, bueno, Ujú. fue, como suelen ser muchos gallegos, Sí. una personalidad destacada en diversas áreas. Sí. Pero como político fue realmente extraordinario, no siendo un político, como él mismo lo declaró, Sí. al modo. Claro. Él dijo, no soy un político al modo, Claro, soy claro. un hombre Sí, que sí. se metió en política para poder luchar
por mi tierra para tratar de que los gallegos vivan mejor, la gente del mar, la gente del rural, y entonces me metí en política por eso, pero no era un hombre militante en los partidos políticos de larga data, digamos, lo suyo no era la política, pero sí, la única forma de llegar a una Cámara de Diputados como llegó él y poder presentar proyectos y defender el idioma gallego, las condiciones de trabajo en el mar, como dije antes, y protestar contra los altos impuestos que se le cobraban a los labriegos gallegos, era necesario estar en el Parlamento y para eso debió incursionar en política. Pero naturalmente no fue un hombre político. Claro, aparte miembro de la Real Academia Gallega, medalla de oro de Galicia en 1984, una trayectoria muy especial la de Castelao. Así que bueno, esta tarde, 17:30 es así, ¿no es cierto? En el vestíbulo del acceso principal del Centro Gallego de Buenos Aires, Avenida Belgrano y Pasco, se lleva a cabo este acto homenaje. Es así entonces, ¿no es cierto, Ramón? Sí, está convocado absolutamente todo aquel que quiera acompañarnos, ¿eh? Bien, perfecto. No es necesario ser gallego, ni descendiente, ni mucho menos socio del Centro Gallego. Perfecto. Es un acto abierto que desde hace muchos años organizamos junto con el Centro Galicia de Buenos Aires y convocamos absolutamente a toda la sociedad argentina que nos quiera acompañar. Van a estar una importantísima cantidad de gaiteros y percusionistas que van a interpretar los himnos de la República Argentina, del Reino de España y de la autonomía gallega, como lo hacen tradicionalmente. Y además interpretarán en el final del acto temas populares. Bien. Porque un día me dijo justamente un gaitero, dice, pero esto es una ceremonia fúnebre. Le dije, no, es una ceremonia de bienvenida, porque el 7 de enero de 1950, Castelao nació a la inmortalidad, y lo que nosotros celebramos cada 7 de enero es el paso a la inmortalidad de Daniel Castelao. Por eso, después de las palabras que pronunciaré como cada año de homenaje, recordatorio, nos divertiremos en una fiesta gallega celebrando la inmortalidad Donoso Vieiro. Así es, así es. Bueno, mi querido Ramón Suárez, o Mucho, yo te quiero agradecer este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país, que estamos en este gran magazine de todos los sábados a la mañana, así que estaré presente esta tarde a las 17:30 allí en el Centro Gallego. Después recorreré un poco las instalaciones, un poco más, con más amplitud en este caso. Yo te quiero agradecer en 20 segundos. ¿Cómo anda el programa con vos? El programa que estás haciendo de radio en la colega emisora. Bueno, estamos los domingos de 13 a 15 y bueno, según la audiencia andamos bien, y bueno, siempre hablando de Galicia, a veces nos salimos un poco, se nos sale la cadena, como dirían los pibes, y hablamos de la realidad argentina también. Así que bueno, gracias por tu pregunta, querido Oscar. Y bueno, dentro de pocas horas nos daremos un abrazo presencial, porque ahora hay muchos abrazos virtuales. Por ahora va el abrazo virtual, el cariño a tu familia, el agradecimiento
a tus chicas, que aunque sean mujeres grandes ya, como mis hijas también, para nosotros, para los padres, siempre son nuestras chiquitas. Así que hasta dentro de un rato, Oscar, saludo cordial para toda tu audiencia. Gracias, querido Ramón Suárez Omullo. Y para cerrar la charla contigo, vamos a compartir la música de Galicia con el conjunto Arroda y esta versión de Pausa Pausa. ¿Te parece bien la idea, Ramón? Fantástico. Muy bien, vamos entonces, la música conjunto Arroda, pausa en el aire de nuestro programa para todos ustedes. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud, 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina San Martín, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española.
Señoras y señores, estamos en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. 12:39 minutos la hora en la Argentina y ya nos vamos con el caballero del tránsito y el transporte argentino en nuestro programa. Él es Ernesto Arriaga. Arriaga, buen mediodía, bienvenido, ¿cómo vamos? Usted y yo estamos bárbaros, pero en la General Paz, a la altura de entre Libertador y Cabildo, sí, chocaron 3 autos, bajó el helicóptero del SAME, sí, la cola llega hasta la cancha River, reitero, ingresando a General Paz, sí, los que van a Panamericana. Sí, ajá, bueno, está complicado hay entonces. 6 kilómetros de cola. Ah, bueno. Uf, Está, perfecto. 6 kilómetros de cola. Sí. Claro, no sé. 6 kilómetros de cola. Sí. No sabe lo que es. Toda la gente que sale de Capital, agarra Cantino, sí, agarra General Paz Panamericana, sí, clavada, ahí por Tarampana, sí, que manejó el zigzag, sí, le pegó a todos los autos, todos parados. Ah, General bueno. Paz parada a la altura entre Libertador y Cabildo, mano a Panamericana. ¿Y hay alguna alternativa, no, para poder agarrar, en este caso, aquellos que estamos previendo, en este caso, lo que está sucediendo ahora, ¿no? Sí, ¿sabes cuál? ¿Cuál? La de camiones. ¿Viste a la derecha General Paz que van los camiones? Ah, claro, sí, señor, ahora me ubico. Vos vas por carril lento y por carril pesado. Sí, sí. Justo por arriba de Libertador, vos conocés bien ahí. Sí, señor, que conozco, sí, señor, sí. Bueno, la sí, gente está totalmente parada queriendo ir por los camiones, claro, pero los camiones le dicen, no, por acá no pasa. claro. Está lleno de camiones y micros, los micros larga distancia. Sí, exactamente. Viene doña Mercedes, un señor manejando a doña Mercedes, un Scania y anda a pararlo, ¿no es cierto? No te metas por ahí porque es perdido. Claro, seguro. Así que, y no ir por las banquinas tampoco, no ir por las banquinas. También eso es muy importante, ¿eh? No, pará. Ahí no hay banquina. No, pero sí, está bien, pero viste que a veces se van para un costadito, se mandan, qué sé yo. Soy tremendo. Usted me tiene cortito, Arriaga. Vamos todavía. Sí. Ese ida y vuelta que divertimos. Bien. Correcto. Y tengo entendido que también fue, no sé si el helicóptero del SAME también estuvo presente, ¿no? Bajó el helicóptero del SAME sí, y se llevó un herido. Usted también sabe, usted tiene, lo que pasa es que usted tiene una producción espectacular. Bueno, no es para tanto. La producción le sopló que saliendo otra vez la TV. Mire, bajó el helicóptero del SAME. Sí. Claro, usted tiene una producción de elite ahí a los. Mire, si me sigue elogiando tanto. Me voy a aumentar el sueldo. Ahí está, me van a pedir aumento de sueldo para el 2023, Arriaga, por favor. Y bueno, viejo, el 100% de inflación tiene que aumentarle a la producción. Ay, así que por eso. Bueno, bajó el helicóptero del SAME sí, y se llevó a un herido grave al hospital Pirovano, que es el sistema SAME más cercano. Claro, perfecto. Bueno, correcto. Así que están todos ahí de a uno, demorado. Tremendamente. La ruta 2, sí, bien a la costa atlántica. La ruta 56, que es autovía, sí, bien a esta hora. Bien, bastante bien. Ajá, sí, bien. Así que bueno, que Dios los ayude porque hacen cada lío esa gente. Cada lío manejando. Y aparte otra cosa, el que va en las rutas está yendo de vacaciones, así que yo creo que cuando uno sube hay que disfrutar las vacaciones para ir y para venir, ¿no es cierto? Lo está diciendo. Exactamente, Sí, exactamente. Bueno, ¿cómo están los aeropuertos? Que el viaje sea parte de las vacaciones. Claro. Pregunto, ¿cómo están los aeropuertos, los trenes, los subtes en línea general? Bueno, que tiene un poco de demoras por la gran cantidad de vuelos, no sí, por nada especial. Sí. Y toda la gente que va directamente por Ezeiza no tiene problema. Perfecto. Hoy está bien Ezeiza. Bueno, correcto, perfecto. Y después el resto todo tranquilo. Claro, épocas de más salidas y todo, y eso obviamente hay que tenerlo en cuenta. Sí. Hablando de salida... ¿Dónde? Sí. Sí. No. Lo escucha usted primero. Usted es el conductor, lo escucho. Bueno, hablando de salidas, ¿dónde estás, Arriaguita, en este momento? A ver, adivine, estoy muy alto, lo miro de arriba. ¿Qué, te subiste a una escalera? No, a 3.000 metros de altura. Bueno. Epa. Bueno, a ver, no sé, no se me ocurre. ¿Dónde estás, Arriaga? Decinos, por favor. Dentro de 5 días va a estar la Fiesta Nacional de la Cereza. No me digas que en el sur argentino estás sí, en el sur. Por ahí.
Sí. ¿En la cordillera? Ah, en los antiguos. Sí. Sí, señor. Qué bueno. Y ahora voy a hacer una ruta provincial 41 Sí. que va pegado al Lito con Chile, Sí. a 2.000 metros de altura, que sale a un pueblito en la nada, Sí. que se llama Puerto Irigoyen, en la zona de Lago Posadas y Lago Pueyrredón. Claro, claro. Santa Cruz. nada. Santa Cruz, claro. Bueno, Santa Cruz. Sí, No sí. sabe lo que es esta cordillera, no se imagina. Y me imagino. Usted mirá. tiene que agarrar su auto ahora que va a tener un auto nuevo. Sí. No, que va a cambiar por auto bueno. No, Yo espera digo que usted va a cambiar ya está. Mira que me lo entregan lunes o martes ya reparado a full. Queda como un 0 kilómetro. ¿Eh? Chau. Sí. Chau, no. Este auto chau fue. Bueno, está, sí. Bueno, cuando compre el auto nuevo, Sí. usted se viene en carpa con su señora Mónica Sí. y sus 2 hijas que son amorosas Sí. a este lugar. Es el paraíso, se ven los cóndores, Ah, mira tiene vos. el río, tiene leña. Sí. Usted no sabe lo que es. No me diga. ¿Puedo llevar la Nadie. mascota? ¿Puedo llevar la mascota? Más vale, y que vaya acá conmigo. Ah, bueno, perfecto. Bien, perfecto. Más Está. vale, si acá se puede venir con mascota. Sí, sí. Bueno, tengo entendido que vas a estar disfrutando y compartiendo allí la Fiesta Nacional de la Cereza. ¿Es cierto? Sí. La Bien. semana que viene. Sí. Sí, del 13 al 15 de enero. Bien, correcto. Sí. Sí, bárbaro. Espectacular, un lugar Sí. impresionante. La Cereza no sabe lo que es. Pero Sí, aparte tengo entendido que es la todo el mundo 30. tranquilo. Escúchame, tengo entendido que es la 33ª edición, o sea, 33 años, de esta fiesta nacional, porque es la capital nacional de la cereza, y que tengo entendido que hay jineteadas gauchas. Te veo arriba de un caballo, Yarriaga, ya te veo arriba de un caballo. Más vale que vaya a jinetear. Recitales folclóricos, te veo con la guitarra en mano, fuegos artificiales, ya te veo con el encendedor o con el chasquibum. Vale, voy a jinetear ahí arriba, voy a quitar. Aro. Ah, bueno. Estaba Don Cacho en la radio argentina y Don Ernesto recitándole a Don Cacho. Aro. Bueno, mira, te digo una cosa, yo creo que entre vos y yo, si nos llevan a los dos juntos, hacemos un show y llenamos vale. la capacidad. Bueno, viejo, Sí. alguna vez agarre el auto nuevo que va a comprar Sí, y se viene con la carpa. Yo tengo parrillita, sí, tengo la leñita, Sí. tengo todo y hacemos el tirito al asado, tengo el pinche, tengo un pinche acá. perfecto. Bueno, escúchame, Riega, te pregunto. Bueno, y ahora Sí. disfrutando ahí la fiesta nacional de la cereza que va a ser del 13 al 15 y obviamente con Sí. invitados especiales y todo, por cierto, ¿no es cierto? Vos, Más entre vale, otros. ¿Vos te imaginas cuando aparezca ahí? Sí. Pues no se va a sacar de cola. Y bueno, muy bien, lo veo muy bien. Bueno, escúchame, Ernesto, porque ya son 12:47 y ya es la hora del almuerzo para vos allí con María y Raya. Escúchame, te hago una consulta. Aquellos amigos que nos están escuchando, que son muchísimos, gracias, consta. porque estamos liderando el prime time de la mañana, del sábado a la mañana, eso nos gratifica. Consulto, ¿qué pasa con las... Estamos a la par con Radio Mitre. Sí, señor, ¿qué pasa con las BTV? Contame. Bueno, en estos momentos va a cerrar a la una de la tarde. Sí, va a cerrar sí. y abre el lunes a las 7:30 de la mañana. Perfecto. Y aparte han extendido, obviamente, los horarios, ¿viste? Por el tema de las vacaciones, ¿no es cierto? ¿Es así? Perdón, no le entendí. Perdón. Sí, que han perdón. extendido los horarios por el tema de las vacaciones, ¿no es cierto? Sí, Para mayor antes control. y después. Antes de las 8 y después, sí, señor. Ujú. Perfecto. Bueno, Arriaga, ¿te parece nos reencontramos el próximo sábado aquí en el Sol de España? Amigos, ¿qué tenemos ahora para compartir? A ver, Mili. Las noticias de España. Bueno, rapidito vamos con noticias de España. No nos pudimos despedir de Ernesto Arriaga, pero bueno, no importa. Hablando de turismo y hablando de un montón de cosas, en España les quiero contar, señoras y señores, que
que sin lugar a dudas ha llevado adelante una propuesta turística muy especial en España. ¿Por qué? Porque el mes de diciembre fue un muy buen mes para el turismo en España. No hay cifras obviamente todavía confirmadas, pero mucha gente se acercó para disfrutar de las fiestas de fin de año en España. Sin lugar a dudas, un trabajo muy importante que han llevado adelante también en nuestra madre patria. En otro orden de cosas, les quiero comentar que el secretario general de Inmigración de la Xunta de Galicia, Miranda, se comprometió a visitar Salvador de Bahía para explicar la nueva estrategia de Galicia Retorna y tiene previsto también venir a la Argentina. Centro Castilla y León de la ciudad de Rosario, en Santa Fe, que nombra a su directiva, bueno, fue elegida presidenta Ana Belén Ramos, que la tuvimos aquí en el programa, Ana Belén Ramos, en su momento. Así que bueno, enhorabuena también. Hablando de Costa Atlántica y de un montón de cosas también que hablábamos del tema turismo con Arriaga y cómo están las rutas, les cuento que la delegación de la Xunta de Galicia con gran éxito llevó adelante la muestra fotográfica Jacobus Gaudet en esta inauguración en el Hotel Costa Galana de la ciudad de Mar del Plata. Así que bueno, enhorabuena al Costa Galana con nuestra querida Claudia Álvarez Argüelles como directora presidenta del hotel, ha llevado adelante, estuvo también Alejandro López Dobarro, el delegado de la Xunta de Galicia en la República Argentina, así que bueno, enhorabuena. Les cuento rapidito, Óscar Alberto Soriano, nuevo presidente de la Sociedad Española de Socorros Mutuos, en este caso de Tres Arroyos, en la provincia de Buenos Aires. En 30 segundos nada más lo tenemos al caballero del deporte argentino, que es Roberto La Rosa. 30 segundos y La Rosa va en el aire con nosotros. Vamos. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, el momento del deporte argentino con el hombre que tiene un nombre y apellido que es ilustre, histórico, que es Roberto La Rosa, que está con nosotros. Hola Robert, buen mediodía, buen sábado, buen comienzo de año. ¿Cómo estás, amigo? Bien, muy bien, Cacho, un gustazo enorme. Sí, un apellido tan ilustre y tan importante que casi me agarras limpiando los pisos, ¿eh? Bueno, no importa. Hay que hacer tareas en la casa, Obvio. Hay que hacer tareas. Así que hay que hacer de todo. Le metí un oxigel a los pisos porque hay que mantenerlo. Exactamente. Bueno, escuchame una cosa. Primero, ¿cómo arrancaste el año? Sí. ¿Bien? ¿Todo bien? Bien. Por suerte, muy bien. Realmente muy bien. Bueno, mucha expectativa y ganas de hacer cosas. Esperemos que se cumplan todos los deseos, ¿no? Ojalá que así sea, ojalá que así sea. Bueno, escúchame, ¿cómo está la costa en estos momentos? Explotada, Cacho. Es increíble la cantidad de gente que hay. Claro. Es impresionante. Yo te digo, nunca vi un arranque de año con tanta gente. Por lo general, es como que la temporada empezaría el lunes o el martes, porque siempre se espera la semana de Reyes y después arranca. Sí. Pero esto va a explotar el 15 acá, que se agarre la gente porque va a explotar y hay ya algunos problemitas, como es el tema del agua corriente, ¿no? Claro, Está faltando mucho luz en la costa y no quiero ni pensar, cruzo los deditos, el tema de la luz. Obvio, claro que sí. Bueno, escúchame. Yo recién estaba hablando de Mar del Plata, estaba hablando de la ciudad de Mar del Plata. Costa Galana, ¿te puedo cambiar de hotel? ¿Puedo cambiar de hotel? Dale, sí. El hotel de lo gastronómico, el Sasso, ayer hubo una fiesta linda porque dijo, vos fuiste uno de los tipos que me bancó aún en las malas, cuando la gente no me quería y realmente no confiaba en nosotros. Ayer estuvo Chiqui Tapia en el Hotel Sasso, en una linda fiestita con Luis Barrio Nuevo y con toda la gente de ahí que se había juntado en Mar del Plata, y lo de Chiqui Tapia llevar la Copa del Mundo ahí al Hotel Sasso, así que Mar del Plata vivió un momento especial porque salían a la puerta y a todos los lugares y bueno, la gente se sacaba foto con ¿cómo se llama? Con el Chiqui Tapia y la Copa. Yo al Chiqui lo conozco cuando era morocho, ahora se ve que es rubio y de ojos celestes. Ay, papá, ay, papito, como dice el refrán. Las cosas no van cambiando, ¿viste? No, es un amigazo, la otra vez estuvimos juntos, reconoce, nosotros cuando teníamos el programa con Osvaldo Guerra, él era presidente de Barraca Central y estaban en la C. Mirá, fíjate lo que está, es el presidente de AFA, campeón del mundo, ¿no? Mirá vos, qué
Qué bárbaro. Bueno, escúchame, hoy hay un amistoso, Boca Independiente, es así, ¿no es cierto? Sí, estos torneos de verano que tienen una trifecta, porque digamos que son 3 equipos. El otro equipo es el Everton de Viña del Mar, Sí, que señor. casualmente Sí. tiene la misma camiseta que Boca. Así que habrá que cambiarla para ese partido. Amistoso 21:30 en San Juan, Sí. en el estadio del Bicentenario. Lindo estadio. Ajá. Yo les recomiendo a los colegas que van que después de trabajar ubiquen antes de ir a trabajar un remis, porque es el desierto, eso, no hay nada. Claro, me imagino. Es una cancha, Sí. una cancha puesta en el desierto de San Juan, así que a la vuelta te la tenés que arreglar. Pero hay una novedad, Sí. Chiquito Romero no va a ser de la partida en Boca porque se prevé que Rossi, por lo menos de arranque, estaría Rossi. Sí. Y hay que ver quién va a atajar el segundo tiempo porque quizás va a haber un cambio. Un equipo mix y algunos también nuevos en Independiente, que es toda una incógnita para saber cómo es el arranque de esto. Es un partido amistoso, muy amistoso. Habrá que ver cómo viene la historia. Pero, Cacho, lo bueno también, que el 27 de enero arranca la Liga Profesional. Ya está la fecha, el viernes 27, ya arranca en enero, lo que significa, bueno, el torneo habitual del fútbol de primera división, que es lo más importante. Perfecto, perfecto. Bueno, Robert, escúchame, después de este pantallazo, yo te voy a tener que liberar para que vos sigas haciendo tus actividades culinarias en este caso. Me falta la cocina y me falta un poquito el living, Cacho, si podés, y el baño ya lo tengo más o menos liquidado, pero bueno, qué sé yo, no. Mi mamá una vez me dijo, Robert, vas a llegar a grande y no vas a tener nadie que te dé una pastilla, una café aspirina. Claro, exactamente. Una noche le dije, mamá, le dije, vine, mira mamá, todo al revés lo que decís vos, me voy a casar con una médica. Está. Pero ahora me separé. Así que hay que seguir remándola solo, Cacho. Sí, señor, revela. Y un gran fin de semana. Gracias, Robert. Abrazo grande, buen fin de semana, querido. Gracias, como siempre. Roberto La Rosa, nuestro... Gracias. Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino. Esto es El Sol de Nuestra España. En 30 segundos, ¿qué le tenemos? ¿A Mili Dip? ¿La tenemos preparada? Quiero comentar 3 cositas súper rápidas. Son 3 eventos que se van a poder ver por televisión, se van a poder ver por redes sociales. Sí. Y Argentina está como, podemos decir, como uno de los principales íconos de Latinoamérica y del mundo, porque les voy a hablar de los premios Globo de Oro. ¿Se acuerdan de los Golden Globes que les comenté que Argentina 1985 está nominada? Bueno, justamente está como mejor película en lengua no inglesa. Está compitiendo. Vamos a ver qué pasa. Esto es el 10 de enero. Así que atención, este martes 10 de enero vamos a saber cómo le va a esta película argentina que, vuelvo a repetir, está como ícono ahí, muchas miradas sobre la película. A ver qué pasa también si queda seleccionada, porque está preseleccionada para los premios Oscars, y ahora también se dio a conocer que para los premios BAFTA, que son premios británicos. Mira vos. La verdad que más de una persona estaba asombrada porque esta película de Santiago Mitre, que está Ricardo Darín y Peter Lanzani como protagonistas, bueno, finalmente también está preseleccionada para competir en los premios británicos BAFTA, que se va a dar a conocer el 19 de enero, a ver si estamos o no seleccionados, y en esa fecha también por ahí se va a saber los Oscars. Así que Argentina, vuelvo a repetir, está pisando fuerte ahora también en lo que es las premiaciones, que es temporada de premios ahora. Bien, correcto. ¿Qué más? Entonces, el martes 10 de enero, Golden Globes, a ver qué pasa con Argentina 1985, y después el 15 de enero, el próximo domingo, que están los Critics' Choice, donde también Argentina 1985 está nominada para participar ahí en Mejor Película de Lenguaje No Inglés. Así que perfecto. Vamos a ver qué pasa, cruzar los dedos también. Es como otro mundial, podemos decir. Exactamente. La verdad que sí. Bueno, y otro más, ya termino, lo que es Miss Universo. ¿Por qué? También tenemos representante argentina. Está la representante también de España. De España, exactamente. Sí. Les comento muy rápidamente, es el 14 de enero. Así ahora. Que también, para que tengan en cuenta, 14 de enero, Miss Universo. Bien. Hay participante argentina, participante española. Y bueno, y vamos a ver un poco también todo este cambio generacional
y de temática de Miss Universo, que ya no es como antes, sino que bueno, hubo un cambio bastante grande con respecto a lo que era antes el certamen. Perfecto. Bueno, y un saludo a las chicas de las Españolísimas que están rompiendo en el Mar del Plata. Andrea Mercedes Gallo, Marita Tuero la están rompiendo en Mar del Plata, la verdad que sí. Enhorabuena. Bueno, rapidito, mientras arranca musicalmente, hoy no vamos a cerrar con Su Majestad el Paso Doble, hoy vamos a cerrar de otra manera mientras va de fondo. Pronóstico del tiempo para hoy, máxima de 33 grados con cielo parcialmente nublado, mañana domingo mínima de 23, máxima de 32 con cielo algo nublado. Señoras y señores, hoy vamos a cerrar no con Su Majestad el Paso Doble. Hemos comenzado el programa con España, camisa blanca, que nos da la esperanza para un buen 2023. Y hoy cerraremos, en vez de un paso doble, como lo hacemos habitualmente, con esta versión de El Himno a la Alegría. Esta versión del gran maestro Waldo de los Ríos, un argentino que estuvo los últimos 15 años en España, en Madrid, asentado allá en nuestra madre patria. Obviamente un gran compositor, pianista, director de orquesta y compositor de bandas sonoras. Y como corresponde en este Himno a la Alegría, es el mensaje de esperanza para que todos tengamos un buen 2023. Señoras y señores, ¿quién les habla? Oscar y Profe Bernardes. En nombre de todo el equipo del Sol de Nuestra España, edición federal, decimos gracias por acompañarnos. Estamos ya en este ciclo 2023 con ustedes y aquí en esta radio, que es una radio con nombre histórico, que es Radio del Pueblo, una radio con historia y que vive el presente. Nos reencontramos en 7 días, el próximo sábado, minutos después de las 10 de la mañana, aquí en el Sol de Nuestra España y por Radio del Pueblo. Chau, buen fin de semana para todos, buena vida. Hasta aquí, El Sol de Nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.